la gran apuesta de Ayuso. Cuando hemos salido volando, ya he cerrado los ojos. Trae de cabeza a los vecinos de Madrid. No se puede convivir. Intentar trabajar con este ruido continuo es imposible. A continuación, en Malas Lenguas. Muy buenas tardes, bienvenidos a Malas Lenguas. 17:34 y Aznar vuelve a ponerlo todo patas arriba. Parecido a cuando ponía los pies encima de la mesa de George Bush, pues el expresidente aprovecha la crisis de Ceuta para marcar un poquito de músculo con el Partido Popular. Ya saben que a él que lo de marcar músculo le gusta, es un experto. Pues tras 24 años regresa a la ciudad autónoma, dispuesto a salvar a los ceutíes, o eso es lo que parece querer reflejar en su partido. Mucho tardaba Aznar en aparecer para convertirse en protagonista, de paso quitar el foco del ático de Ayuso, y es que a él le gusta ser el perejil de todas las salsas. Estamos trabajando en ello. Muy buenas tardes, Ani Bazábal, Arratsaldeon. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gonzalo Miró. Pues abrimos ya mesa hoy con Javier Aroca. Buenas tardes. Nayara Pinedo. Arratsaldeon, buenas tardes. Emilio Delgado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? David Álvaro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pepe Trigueros. Buenas tardes. Y Marisol Hernández. Buenas tardes a todos. Bueno, faltan horas solo para esa visita mañana de Aznar a Ceuta. Un regreso del expresidente del gobierno que tiene ya hasta cartel promocional. Desde Nuevas Generaciones del Partido Popular han sacado toda la artillería. María Molero. Y además las nuevas generaciones del PP, Ane, Gonzalo, muy buenas tardes. Atención porque reivindican la figura de Aznar como presidente. Fíjense en este mensaje, dicen: Aznar vuelve a Ceuta a recordar que con un presidente fuerte se puede mantener a raya al agresor marroquí. La primera obligación del gobierno es proteger la soberanía nacional y las fronteras, como hizo el PP en 2002. Y atención a esa imagen que están viendo, que comparten las nuevas generaciones del PP. Dicen que Aznar, ahí están viendo ese mensaje, el presidente Aznar vuelve a Ceuta 24 años después de recuperar Perejil, ni más ni menos. Javier Aroca, ¿qué significa esta visita de José María Aznar a Ceuta 24 años después? No sé si va porque rememora con nostalgia su gran hazaña bélica en Perejil o porque es un mandado, ¿no? Sabemos que mantiene muy buenas relaciones con los sofás y los divanes norteamericanos. Igual va allí algún tipo de gestión. Yo creo que bueno, es una visita inoportuna desde el punto de vista de la tranquilidad y del sentido común que necesitamos para resolver este tipo de cuestiones. Yo creo que Aznar, si aporta algo, aporta atención y aporta un protagonismo innecesario. Yo creo que el PP, ya que hoy estamos hablando y ayer de mando único, yo creo que el PP necesita un mando único ya, porque hay demasiado flores sueltas y no contribuye en nada a un posicionamiento de Estado, que es lo que necesita la crisis de Ceuta. Marisol Hernández. Bueno, yo creo que él está en su absoluto derecho de ir a Ceuta o a cualquier otra provincia de España, ¿no? Luego tendremos que valorar lo que dice, ¿no? Si sus palabras están fuera de lugar o no, pero a mí me parece que esto forma parte de una estrategia bendecida por Génova. O sea, si Feijóo no hubiese ido ya, pues el hecho de que acudiera el expresidente Aznar, pues bueno, podría chirriar, ¿no? En ausencia del líder del PP, pues le sustituyen, ¿no? En sus funciones, pero Feijóo ya ha estado allí en varias ocasiones. Yo creo que lo que el PP a través de Aznar pretende remarcar, y nos lo está diciendo el propio tuit de Nuevas Generaciones, es la diferencia en cómo en su momento el PP, con él a la cabeza, intentó plantarle cara a Marruecos y les pararon los pies en el tema de Perejil, que es verdad, con mucha sobreactuación, y ahora el gobierno socialista no está sabiendo, acabo un momento, y no está sabiendo, yo creo que gestionar de manera totalmente correcta esta crisis. Lo digo porque sigue durando mucho y hay muchas voces en el país, y yo creo que dentro del PSOE también, que piden a Sánchez gestos de más dureza con Marruecos. Es verdad que es muy complicado la relación con el vecino marroquí, pero algún gesto yo creo que el gobierno sí que tenía que tener con ellos de más dureza. Que la crisis no está bien manejada. Lo que yo cuestiono es la oportunidad de la visita de este señor, y no sé si el PSOE, sobre todo con la fuerza que tienen, según tú y otra gente, los críticos, deberían responder mandando a Felipe González. Claro, pero yo creo que no hay visitas inoportunas. Lo inoportuno son las ausencias. Pero David, el problema está en las ausencias que estamos viviendo, y por eso pido Felipe González. ¿De preocupación real o de rédito político del Partido Popular? A mí me parece parto de la base de que un expresidente es libre de viajar a cualquier parte de la geografía española como cualquier otro ciudadano, y si el presidente Aznar quiere, desde luego, el presidente Aznar quiere ir a ver Ceuta, me parece que está
está en su legítimo derecho, pero nunca diría que es una visita inoportuna. Insisto que para mí inoportuno son las ausencias que Pero se David, están dando. estamos intentando analizar no el hecho de que vaya, sino las razones por las que va. Claro. Emilio. Aznar no va a Ceuta a presionar al gobierno de Marruecos. Aznar va a Ceuta a presionar al gobierno de España, porque la derecha española han encontrado algunos operadores internacionales el tonto útil que necesitaban. ¿Qué es de lo que va todo esto? Esto no es una crisis migratoria, esto es una crisis geopolítica en la que pues, el eje Tel Aviv, Rabat, Washington han decidido dar una lección a España por sus posiciones en materia de política internacional y al resto de países de Europa detrás. Y ahí el gobierno español yo creo que se está fallando y se está equivocando, porque lo que tendría que haber hecho es europeizar la cuestión de Ceuta desde el principio y haber dicho sí, esto es un movimiento de Marruecos apoyado por Israel y por Estados Unidos para desestabilizar a Europa, no a España. Y en vez de eso, pues parece que Europa ha decidido que esto sea un problema de España y España ha decidido que sea un problema de Ceuta. Y no, esto es un problema de Europa, porque la estrategia de defensa de Estados Unidos ya viene negro sobre blanco que van a desestabilizar a Europa. Y es de lo que va todo esto. Y esa posición nos hubiera blindado y hubiera impedido que decenas de países se alinearan contra España. Y luego, además, hay otro problema más añadido y es la política española con respecto a Marruecos. Esa política que confía al colchón de intereses y a la pacificación, pues todos nuestros intereses con Marruecos, que yo creo que está fallando y que no era así con González Laya. Ha sido así a partir de que se ha ocupado el actual ministro Álvarez de la cuestión internacional y de Marruecos en particular. Y por último, el error de gestión del día a día de la crisis, que no se entiende que prácticamente un mes después de haber eclosionado la crisis en Ceuta, pues Ceuta esté como está ahora mismo, ¿no? Yo creo que se está juntando todo a la vez. Bueno, hay voces que dicen que eso es completamente intencionado para que no haya un efecto llamada. Digo que hay veces que eso se ha puesto encima de la mesa. El presidente del gobierno dice es un ataque y una violación de la integridad territorial de España. Y la siguiente respuesta, que es la del ministro de Asuntos Exteriores, diciendo que ofreció la colaboración, que está encantado con Marruecos. A mí me gustaría que Marruecos, como colabora tanto, nos dijera que ya colocan a todos los que están, a todos los emigrantes, a todos los que están en Ceuta, que se los van a llevar de forma inmediata. Porque dice que los devuelvan, ya veremos cuándo se los devolvemos si se los llevan. Y sin embargo, ¿qué es lo que está diciendo? Que Ceuta y Melilla son marroquíes. Totalmente de acuerdo. Es un colaborador, por favor. Fíjate que hoy vamos a estar... Entonces, Aznar, yo creo que va a decir esto. Vamos a estar hoy medio de acuerdo, porque es cierto todo lo que dices, pero a mí me llama mucho la atención que en todo el arco político español prácticamente nadie, salvo Sumar, si hay alguien más me equivoco, ha levantado la voz contra Marruecos. Porque es que Vox está hablando de Argelia y disculpando a Marruecos. El Partido Popular prácticamente igual. El Partido Socialista lo mismo. Hombre, yo entiendo que las relaciones con Marruecos son complicadas, porque tenemos relaciones económicas, políticas, incluso de lucha antiterrorista. Es una relación complicada, pero precisamente por eso podremos discutir dónde ponemos los límites en la relación con Marruecos, pero límites tiene que haber. Vamos a intentarnos... Un colaborador fiel. Vamos a intentar centrarnos en el protagonista de la noticia, que es José María Aznar y su presencia allí. Nayara, ¿va Aznar a apagar un fuego o va con los bidones de queroseno? Va con los bidones de queroseno y la política española para achuchar a un gobierno que realmente ha sido deficiente en su respuesta y aprovechar a enfangar un poquito más el terreno, porque la pregunta que habría que hacerle es qué hubiera hecho él de diferente si él hubiera sido en este momento presidente del gobierno de España, o qué haría Feijóo de diferente a la hora de abordar este momento de la crisis humanitaria que se está dando. Podemos hablar luego de las relaciones con Marruecos, efectivamente yo creo que aquí habría muchísimo que analizar, pero en concreto ahora lo más urgente, lo más importante es normalizar tanto la vida de los ceutíes como dar una solución a chavales y a chavalas que no son invasores que vienen con una Kalashnikov a hacer no sé qué, son gente que huye probablemente de la miseria, probablemente buscando un futuro para él y para los suyos y que necesita que un Estado democrático, no como Marruecos, les ampare con los derechos que le asisten, tanto con la ley de asilo como las leyes que defienden al menor. Y desde luego, hasta ahora lo que sabemos es que las comunidades gobernadas por el PP y también las gobernadas por el PP y Vox han hecho mutis por el fuero y no quieren a estos niños. Bueno, el ministro Ángel Víctor Torres ha hablado sobre este viaje de Aznar mañana a Ceuta y ha sido muy claro. Le ha pedido al expresidente del gobierno que si viaja hasta la ciudad autónoma no sea para molestar. No sé en condición de qué, porque indudablemente no forma parte de ningún órgano ejecutivo ni es miembro de ningún gobierno. Cualquier persona puede hacer lo que le plazca, ¿no? Y yo lo que le pediría al expresidente Aznar es que si viene venga a ayudar y no a generar más conflicto. Que venga a ayudar y no a generar más conflicto. Aroca. Pues sí, bastante de acuerdo en este caso con el titular del mando único. Espero que no haya otras opiniones ahora mismo, sino que sea también, como en el PP, hacer posible también una voz única. Yo estoy de acuerdo con el señor ministro. Creo que Aznar no representa ahora mismo nada positivo, ni siquiera para el bienestar de los ceutíes, que por cierto, cuando uno analiza los resultados electorales de las últimas elecciones, veremos que sí, que ganó el PP, pero que hay mucha gente que no vota PP. Luego, por tanto, que no se equivoque también el señor Aznar y el Partido Popular. Yo creo que esto es una cuestión que, independientemente de los errores que han subrayado mis compañeros y compañeras, algunos de ellos a los que yo me sumo,
Lo que pasa es que yo preguntaría no solamente si Álvarez es mejor o peor que González Alaya, sino quién cesó a González Laya, perdón. Eso sí que me lo preguntaría yo. Pero en cualquier caso, yo creo que con los errores y sin los errores, esto es una cuestión de Estado. Esto es una cuestión de Estado. Y ante una cuestión de Estado, lo que se espera son respuestas de Estado. Y si el gobierno se equivoca, como se ha equivocado en algunas cosas a mi juicio, lo que yo esperaría es una oposición leal, que ayudara al gobierno a rectificar y a no equivocarse. Pero lejos de eso, el Partido Popular ha hecho presa e incluso manda a su agitador principal esquinero, que es el señor Aznar, lo manda a Ceuta a agitar el avispero, no lo manda en una misión de paz ni en alguna otra cosa. Además, ya sabemos, porque lo hemos podido comprobar, los aires guerreros del señor Aznar, porque ya lo manifestó públicamente en las Azores y, por cierto, que es el único de todos los que infelizmente tomaron aquella decisión criminal de invadir Irak, es el único que no ha pedido perdón por las mentiras que se contaron y que provocaron la invasión de Irak. Bueno, es que sigue negando la mayor. Sí, A día de hoy él sigue en su realidad que nada tiene que ver con la que conoce el resto del mundo. Bueno, hay un añadido, si me permitís, muy de acuerdo con lo que decía Javier. Y un añadido más. Yo ya digo que creo que el gobierno tiene margen para gestionar mucho mejor lo de Ceuta de lo que lo está haciendo. Ahora bien, que pidan la dimisión del gobierno por lo de Ceuta, ¿para poner a quién entonces? ¿Al club de fans del Ventorro ponemos a gestionar esto? ¿Ponemos a Amazon o ponemos a los que han gestionado los incendios o ponemos a Ayuso para que lo gestione como la residencia? Un poco de que creo que para hacer críticas y para hacer críticas con determinada intensidad hay que tener un currículum que mínimamente te avale, que no es el caso del Partido Popular. Eso no quita para que, como digo, creo que hay margen de mejora enorme. Bueno, o en el caso de la oposición, entiendo, Marisol, que no solo es cuestión de criticar que se hace mal, sino de dar una alternativa a lo que habría que hacer. Y bueno, eso, pero de como momento, es verdad no ha que ocurrido. en esta legislatura si hemos hecho algo en falta, ha sido precisamente tanto el entendimiento entre gobierno y oposición en cualquier tema, pero sobre todo en política exterior, que todavía se mantenía, ¿no?, como uno de los asuntos en los que sí que podía haber algún tipo de acercamiento, y luego también que el PP haga propuestas. O sea, las peticiones de dimisiones a lo largo de todas las crisis que ha habido en esta legislatura han sido constantes. Entonces yo creo que ya estamos colocados en un momento político en el que, bueno, el gobierno está como está, con una debilidad manifiesta, y la oposición, el PP claramente no va a hacer nada por ayudar, al contrario. Entonces lo único, yo creo que hay que esperar a ver qué dice Aznar, ¿no? Y entonces podremos juzgar si realmente va a aprender todavía más. Lo que diga, ya su sola presencia ya... Su sola presencia... Le conocemos por sus acciones, ¿verdad? El que puede hacer que haga. Yo creo que el que puede hacer que haga está sobredimensionado, pero en cualquier caso es un expresidente, es una personalidad del Partido Popular, tiene buena relación con el presidente de la ciudad autónoma. Bueno, a ver qué hace. A mí me parece grave. Estamos diciendo, el PP está desde el principio en una oposición frontal, en la de no colaboración con este gobierno, pero ¿quién gobierna en Ceuta? Gobierna uno de los suyos, gobierna alguien del Partido Popular, gobierna Vivas, y le están dejando en una situación muy complicada, porque la ciudad autónoma no se soluciona simplemente con el hecho del Estado central, sino que el Estado también son las comunidades autónomas, la mayoría de ellas gobernadas por el Partido Popular. Por lo tanto, le están dejando en una situación muy difícil a uno de los suyos. En eso estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que sí que le pone una situación difícil, porque lo que Vivas quiere centrarse realmente es en la gestión de la crisis y quiere hacerlo con colaboración. De hecho, efectivamente. Llevaba tiempo pidiendo el mando único. Es un hombre dentro del PP, un moderado, claro, que entiende perfectamente el fenómeno de la inmigración, y sí que ahí sí coincido con vosotros que le genera problemas. Porque al final tiene que ir atendiendo a las diferentes... De hecho, quien también tendría que colaborar con Vivas es el resto de comunidades autónomas que están también gobernadas por gente de su propio partido. Vamos a ir con María Molero, porque Óscar Puente no ha tardado en responder al anuncio de la vuelta de Aznar a Ceuta 24 años después. María. No ha tardado, Gonzalo, ya tenemos reacción del ministro Óscar Puente sobre esa visita de Aznar a Ceuta. Dice el ministro, tirando de humor e ironía, fíjense, sería un detalle regalarle un ramito de perejil a su llegada a Ceuta. Ahí están viendo ese mensaje, esa reacción del ministro Óscar Puente a esa próxima llegada de Aznar a Ceuta. Dice el ministro, sería un detalle regalarle un ramito de perejil a su llegada a Ceuta. Bueno, pues vamos a estar pendientes de todas las reacciones que se sigan produciendo en los próximos minutos a cuenta de esta visita de Aznar mañana a Ceuta. Aroca, ¿te habías quedado con la palabra? Sí, no, porque ya me parece a mí grave que el Partido Popular e incluso la ciudadanía tenga algún tipo de esperanza con que sea alguien que, como se ha dicho, ya no es presidente ni ya no es nada, tenga una solución para Ceuta. ¿Es que el PP no tiene un presidente? ¿Es que el PP no tiene dirigente? ¿Es que el PP no tiene
políticos, pero está incluso... activamente Feijóo en esta crisis. No, es que a mí me parece... La cosa es que Aznar mañana que a mí me diga parece, cosas distintas a mí me parece institucionalmente grave y desde luego de una indigencia política insuperable el que el Partido Popular, al que le he reclamado yo antes, con una cierta ironía, una voz única y un mando único, tenga que mandar a Aznar ¿a qué? A dirigir los designios del Partido Popular. ¿Es que acaso no tienen un presidente, por cierto, de nombre Núñez Feijóo? ¿Es que acaso no tienen un portavoz que se llama Miguel Tellado? ¿Es que acaso no tienen otro señor que se dedica a hacer diagnósticos médicos públicos que se llama Borja Semper? ¿Es que acaso no tiene un ejército de propagandistas? No, tiene que ir el señor Aznar. Y por cierto, habláis inmediatamente de diálogo. Os voy a contar una historia de diálogo y de colaboración del Partido Popular. Cuando la crisis del crucero de Canarias. ¿Os acordáis de aquello? ¿Cómo colaboró el Partido Popular con el gobierno? ¿Cómo colaboró con el PSOE? ¿Cómo colaboró en los foros internacionales, incluida la organización? ¿Te refieres al antivirus, no, Aroca? Me refiero al antivirus. Pero ahí sobre todo fue una crisis, en este caso no solamente humanitaria, sino sanitaria potencialmente, que por cierto, todos los gobiernos de Europa, incluida la Comisión, el Consejo Europeo y la Organización Mundial de la Salud, felicitaron al Estado español por el resultado y la gestión. ¿Cuál fue la actitud del Partido Popular? Obstruccionista, claro, pero de confrontamiento, de todo. Por tanto, no es casual que exista este enfrentamiento también en una política que debería de ser de Estado. Es el modelo del Partido Popular. Confrontar constantemente con el gobierno, sea de la manera que sea. Insisto, no hay nada que negociar en este momento y claro que se confronta desde el minuto en el que acabamos de ver un tuit del autosucesor designado que el 1 de agosto publicaba otro tuit diciendo otro gran éxito, otra gran crisis resuelta por nuestro presidente. Es que a ojos de miembros del gobierno, el día 1 de agosto esto estaba solucionado. Entonces, claro, cuando partes de la premisa de que pocas horas después de que sucediese lo que sucedió, supuestamente por parte del gobierno se lanzaba el mensaje de esto está todo solucionado, todas las personas que han entrado han salido y aquí no ha pasado nada y Ceuta está en plena normalidad. Un error. A partir de ahí, ¿qué negociación vas a emprender si el fallo está en la base, en la premisa? No, pero la solución es Aznar. Pero David, la solución es Aznar. ¿Cómo vas a dialogar? Lo que está haciendo... Pero que haya errores en el gobierno no abre la pista para que la oposición haga cualquier cosa. Quiero decir, en la dimensión política... La oposición plantea sus opciones. Sí, pero eso es distinto. Pero eso es distinto. Plantea la misma que si me dejáis terminar, la dimensión política de la crisis. O sea, ahora mismo no me negaréis que Europa está donde la querían Trump y Netanyahu. Está el gobierno español en apuros y Europa dividida y enfrentada unos países con otros. Estamos exactamente donde querían. ¿Y a qué se está dedicando la oposición en España? Ponerse al servicio de esa estrategia. Y en cuanto a la gestión, volvemos a lo mismo. Si no es que tengan que hacer grandes propuestas el Partido Popular. Si el Partido Popular tiene las comunidades autónomas, podría haber gestionado también la crisis y no lo ha hecho, porque el Partido Popular aprende después de la Dana. Y dice, ¿para qué me voy a pringar yo en la gestión si yo puedo encargárselo a la UME, que es ese organismo que criticamos y que ahora parece que es el solucionador de todas las crisis, y al propio gobierno central y que se las compongan? Y eso es lo que está haciendo el Partido Popular. Es un asunto de política exterior que le compete al gobierno de España. Nada en materia de gestión de crisis. Decidme una cosa que haya hecho. Es que eso creo que es difícilmente discutible. Que lo único que hemos visto es visitas institucionales de pocas horas de varios ministros, pero mandos de acción, hechos concretos, pocos hemos visto. Si los que estamos viendo son diferentes versiones de mismos miembros del gobierno sobre cuestiones concretas. David, es que el ejército no está desplegado y la policía de se han levantado infraestructuras, se han coordinado las comunidades autónomas para mandar vacunas. Creo que si le preguntamos a un ceutí dirá que siente que se ha hecho poco. Y así lo expuso ayer la ministra de Defensa. No sé, yo creo que se han hecho cosas que se pueden hacer mejor, yo estoy completamente de acuerdo. Y que la actitud del gobierno además ha pecado de cierta arrogancia, también estoy de acuerdo. O sea, yo no te voy a negar eso. Ahora no se puede decir que no están haciendo nada y han abandonado poco. Emilio, pero imagínate, sacan un decreto ayer, que es el primero que hacen, y dice que van a ocupar los polideportivos. Con lo cual, lo primero que han hecho es decir, me voy para atrás, no puedo ocupar los polideportivos. Joder, es que, ¿qué coordinación tienen? ¿Quién está dirigiéndonos de verdad? ¿Qué gobierno tenemos? Que la primera medida que toman para tranquilizar, digamos, el Ceuta es ocupar los polideportivos. Claro, si yo es que creo que no tiene que ser un problema. No puedes ocupar todos los polideportivos de Ceuta, estoy de acuerdo. El problema es que si es un problema español y europeo, esa gente deberíamos de haberla sacado y distribuirla de forma homogénea por todos lados. ¿Sabes el problema? Que las comunidades del Partido Popular han dicho que no quieren recibir a nadie. No, Grande Marlaska, el día 14 de agosto, dijo que ninguna Grande Marlaska tampoco estoy de acuerdo. En la península y que todos serán devueltos a Ceuta. Pues Grande Marlaska dijo una paridad, como la que dice el Partido Popular cuando dice lo mismo. Pero si es que lo dice Marlaska, lo puede decir el Sun Sun Corde, lo puede decir el Partido Popular. Ojo,
Ojo, que no es Jesús Cordán, que es un ministro del Reino de España. Sí, es un ministro del Reino de España, pero por encima del ministro del Reino de España está la ley. Insisto, Pues, hay una ley, que es la ley de asilo, y hay una ley muy garantista con los menores. ¿Y cómo lo dice? Por lo tanto, si alguien, me da igual, del gobierno, de la oposición, dice que van a volver todos, está mintiendo. Directamente hay que decirlo y le está engañando a la gente. No es verdad. Y yo he reiterado que se ha hecho una gestión deficiente, absolutamente mejorable, por cuestiones de no hacer efecto llamada, por cuestiones de incapacidad, no lo sé. Habrá que analizar y habrá que pedir responsabilidades. Yo en esto, desde luego, parece que vamos tarde y las cosas no se han hecho todo lo bien que se deberían haber hecho. Pero estas crisis, aparte de que son más allá de una invasión o de un fenómeno migratorio... Invasión, a mí me critican mucho cuando lo digo. Invasión, digo, utilizando esas palabras que agitan el odio, que ya, además, porque estamos hablando de un partido socialista un tanto noqueado, un partido popular poniendo palos en las ruedas, mientras hay alguien que se está frotando las manos estando calladito, que es Vox. Bien, pero a tener en cuenta otras crisis migratorias como la de Canarias, donde gobierna Coalición Canaria con el apoyo del Partido Popular, una situación muy complicada y de saturación de sus propios centros, hay una propuesta encima de la mesa con reglas muy tasadas sobre cómo distribuir a todas las personas para aliviar a las comunidades autónomas en un especial momento de aluvión de llegada inminente de personas. Y oye, aquí nadie dice, es verdad, hay que hacer redistribución. ¿Qué comunidades han aportado más? ¿Quiénes no lo han hecho? ¿Quién tiene que hacer más? ¿Quién tiene que hacer menos? Hay un documento encima de la mesa por parte del presidente de Canarias y el Endacari que todo el mundo está ignorando, pero que pone una solución reglada para todas las comunidades autónomas para la que la distribución sea equitativa y justa. Y aquí lo que hay es unos gobiernos, a veces como el de Madrid y otros, en connivencia con este que se frota las manos, que dice no, porque realmente está calando el mensaje xenófobo y el de la prioridad nacional. No, pero Nayara, eso es un poco la segunda pantalla, quiero decir. Los menores, evidentemente, hay que redistribuirlos por todas las comunidades. Bueno, pues el gobierno nos dirá, o sea, se ha puesto especial énfasis, yo creo que se ha hecho bien en ese sentido, con las niñas, ¿no? que sufren, pues pueden sufrir circunstancias peores, pero bueno, eso tiene que llegar y en ese momento podremos pedirle al PP, pedirle al PP explicaciones, de decir, pero si oiga, las podemos pedir ya, que han dicho que no van a ir mañana al Consejo de Infancia propuesto para precisamente abordar este tema. Mal, si no van a ir por incomparecencia, y han dicho que no lo van a hacer, que van a pero no les queda más remedio, pero no les va a quedar más remedio que acoger a los menores inmigrantes, no les queda más remedio, si realmente no lo hacen, primero, están conculcando la ley. Correcto. Y segundo, pues bueno, ellos se la verán con la justicia. Bueno, ya están diciendo algunos que están dispuestos a no cumplir la ley o que no les gustaría cumplir la ley. Y luego yo os escucho mucho hablar de las soluciones, y es verdad que hay que plantearlas y ponerlas encima de la mesa, o incluso exigirle esas soluciones y esa responsabilidad al gobierno, pero la responsabilidad de lo que ha ocurrido, la inicial y la máxima, no deja de ser de Marruecos. Y veo a poca gente, es verdad que tanto el gobierno, pero principalmente también de la oposición, echándole la responsabilidad a Marruecos. Parece que todo esto es culpa de que quien abrió la frontera para que pasara todo el mundo fue cosa del gobierno español, cuando en el fondo vimos a todos los policías, incluso a los de Marruecos, abriendo las puertas. Pero bueno, vamos a hablar de Pedro Sánchez precisamente, porque tanto que se le exige responsabilidad, evidentemente, ha sido el presidente quien ha anunciado hoy mismo que comparecerá el próximo 3 de septiembre en el Congreso de los Diputados para hacer frente a la crisis de Ceuta. Alberto Muñoz, ¿qué se sabe? Pues por lo que sabemos, Gonzalo, el gobierno manejaba la fecha del 9 de septiembre para esa comparecencia de Pedro Sánchez, pero finalmente los socios han conseguido que se adelante al próximo jueves, día 3, para no retrasar más esas explicaciones. Unas explicaciones que tendrá que dar el presidente del gobierno sobre cómo ha sido la actuación de su ejecutivo antes, durante y después de esa entrada masiva de personas por la frontera en Ceuta hace ya casi un mes. Emilio, ¿llega tarde la comparecencia de Pedro Sánchez? Me importa casi más el contenido que el momento. Quiero saber qué es lo que va a decir Pedro Sánchez en esa comparecencia, porque hay algo que apuntabas hace un momento que me parece importante. Si no se fijan estrictamente los términos de relación con Marruecos, esto puede repetirse. Y creo que hay que apuntar y señalar la responsabilidad de Marruecos y de más gente. Por ejemplo, de los grandes plataformas digitales como Meta, por ejemplo, dueña de WhatsApp y de Facebook, que durante todo este tiempo han estado viendo cómo se generaban grupos de cientos de miles de personas difundiendo bulos sobre la facilidad para entrar en España, y no han hecho nada, y
y no han regulado esos grupos y no han dado parte a las autoridades, ¿no? Y creo que tienen mucho que ver con lo que ha sucedido. Digo lo de Marruecos también, Emilio, porque cuando se estaba barruntando la posibilidad de que el día 15 de agosto pasara algo parecido, vimos como Marruecos actuó de manera muy distinta para evitar que ocurriera. Totalmente. O sea, por eso digo que está la responsabilidad de Marruecos, la de los gigantes tecnológicos como Meta, la de los propios servicios secretos españoles que tendrán que aclararnos, porque si no detectaron nada, malo. Si lo detectaron y no lo comunicaron, malo. Y si lo detectaron, lo comunicaron y nadie hizo nada con esa información, pues malo también. Por eso yo, de la comparecencia de Pedro Sánchez, espero todas estas explicaciones. Sobre eso vamos a hablar ahora, sobre los avisos, no avisos, porque Pedro Sánchez ha anunciado esa comparecencia para el próximo jueves, justo cuando dentro del propio gobierno hay ahora mismo todo un choque de titanes. Una confrontación entre el ministro del Interior y la ministra de Defensa a cuenta de si hubo o no aviso del CNI sobre lo que iba a ocurrir en Ceuta. Fuentes del propio Ejecutivo no entienden la postura de Robles, pero el caso es que esta brecha que se abrió a principios de agosto, lejos de ir a menos, se ha hecho más grande. 2 ministros, 2 comparecencias y 2 versiones. Todo comienza cuando la SER asegura hace 3 semanas que el CNI dio varios avisos a Interior sobre el riesgo de una entrada masiva en la frontera con Ceuta. Y el propio Marlaska lo niega en el Consejo de Ministros. Ningún servicio de información atisbó nada parecido. De manera simultánea, en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles da otra versión. Los servicios de inteligencia y, obviamente, el CNI realizaron la labor y compartieron y analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado. Según Robles, algo intuían, pero Marlaska responde. ¿Alguien cree que no se hubiera elevado a las más altas instancias para tomar medidas extraordinarias? Ante estas palabras, la ministra de Defensa da una fecha. Y el día 29 trasladan y dar cuenta de esa convocatoria para el día siguiente. Acto seguido, la delegación de gobierno en Ceuta responde a golpe de comunicado dando la razón a Marlaska. ¿Cuál será la versión final? ¿Habrá consenso entre ambos? Claro, toda esta confrontación está alimentando al Partido Popular, pero ¿qué está pasando realmente ahora en el gobierno? No lo sabemos. Y es lo más grave y lo más triste de este momento, que no sabemos qué está pasando en el gobierno. Porque No, sabemos que hay 2 ministerios que se contradicen. Pero quiero decir que al final 2 ministros forman parte del Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros lo preside el presidente del gobierno. Y si hay una discrepancia tan importante entre 2 ministros, el tema es complicado. El tema es muy complicado, por mucho que lo quieran explicar. Y voy a intentar explicarme yo. Desde hace mucho tiempo se dice que estos 2 ministros no se hablan. A mí me da igual si personalmente se llevan bien o se lleven mal. A mí lo que me preocupa es que institucionalmente no se hablen. Porque vamos a ver, vamos a suponer que efectivamente la señora Robles tenga razón y que se comunicara o que supiera la inteligencia española lo que iba a pasar un día antes, por cierto, cuando los tuiteros lo sabían una semana. Pero por lo visto la inteligencia española lo supo un día antes. Bueno, si lo supo un día antes, quien primero tenía que haberse enterado es el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque había que desplegar las prevenciones necesarias, tanto de tipo policial como de tipo, en este caso, de militar, si es que llegara el caso. Por tanto, aquí no ha habido ningún tipo de información y si la ha habido es muy deficiente. Y si tuviéramos que hacer una competición mental entre los servicios de inteligencia marroquíes y los servicios de inteligencia españoles, aunque la verdad es que nunca se desvelan exactamente cuáles son los verdaderos motivos de cada uno, yo creo que va ganando los servicios de inteligencia marroquí. Incluso ahora mismo, si nos están viendo, se estarán riendo. Porque ¿qué diablos pasa en el gobierno de España? Si ninguna, hoy Pachilopa ha intentado empatar, me voy diciendo, bueno, los 2 tienen razón. Yo creo que es imposible que los 2 tengan razón. Aquí o uno de los 2 no tienen razón o no tienen razón ninguno de los 2. Y por tanto, y ahí es donde quiero ir, la pelota ya no está en este ministro y en esta ministra, que por cierto son jueces, conocen bien la ley. La pelota no está ya en los ministros, está en el presidente del gobierno, porque el presidente del gobierno no puede consentir más en ni un solo momento que 2 ministros mantengan públicamente una discrepancia tan grave en una cuestión de Estado. Pero es que eso, Aroca, es justo lo que está pasando. Es exactamente eso, que el presidente del gobierno no ha puesto orden. Y no lo ha puesto durante un mes, porque llevamos con estas diferencias públicas, 4 semanas. Mucho más. Bueno, y más allá, hay un dato que para mí es muy llamativo, que es el presidente Vivas. Yo como Aroca desconozco quién tiene razón, si el ministro de Defensa o el ministro de Interior, que son 2 ministerios de Estado, no nos olvidemos. Pero hay unas declaraciones de Vivas esta semana en una entrevista en la que él dice que unos días antes llama por teléfono a la Secretaría de Estado de Interior y les comunica que está viendo flujos anómalos e información de que algo puede suceder. Y que la respuesta que le da la Secretaría de Estado de Seguridad dependiente de Interior es, hombre, presidente, estamos en el mejor momento de relaciones con Marruecos. No va a pasar absolutamente nada. Por lo tanto, hilando
a mí me da más pie a creer que efectivamente, como dice la ministra de Defensa, el CNI había dado información sobre lo que podía suceder, que darle credibilidad a lo que dice el Ministerio de Interior, porque se contradice con lo que dice su compañera ministra de Defensa y se contradice con lo que dice el presidente Vivas, que trasladó días previos a la Secretaría de Estado de Seguridad. Es que es todo un despiporre, porque para mirar en Facebook la que se estaba liando no nos hace falta un servicio de inteligencia. Es que tiene razón Aroca. Es que dice, no, es que el día de antes avisamos, que el día de antes lo podía haber visto mi madre en Facebook. Es que eso no es un... Desde luego, probablemente el CNI no pueden ser... Probablemente habría poca previsión, o a lo mejor es que alguien no le dio la credibilidad que le debía haber dado, que a lo mejor había información pero no se le dio credibilidad. Vamos a hablar, en esta batalla entre ministerios, vamos a hablar del mando único, en este caso de Ángel Víctor Torres, que ha hablado hoy en Mañaneros 360. El ministro se ha posicionado del lado de Marlaska y ha defendido las declaraciones del responsable de Interior. El ministro del Interior fue claro ante una pregunta que se le hizo in situ. Él respondió con claridad que de tener nosotros avisos de que iban a entrar decenas de miles de personas, las actuaciones hubieran sido otras. Por tanto, eso no se produjo, y sí que había un aumento que también él especificó de unas 1000 personas en unos 7 días, pero no lo que se produjo al final, que no era previsible ni tampoco fue avisado. Bueno, Ángel Víctor Torres, que se pone del lado de Marlaska, digamos, pero lo comentaba hace unos minutos Aroca, Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, no lo tiene tan claro y no se moja. Dice que los dos pueden tener razón. Vamos a escucharle. Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Pues seguramente el CNI avisa, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía, que si esa información existía, la previsión, los medios que hubieran puesto hubieran sido infinitamente mayores. Que esto no funciona así. Pues Patxi López te contradice, Aroca, dice que los dos podían tener razón, justo. Yo lo que sí creo, lo siento, porque a alguno le va a pensar que soy demasiado ácido, pero no me importa, ¿no? Algunas veces soy cítrico. Si el señor Patxi López tiene razón y los dos ministros tienen razón, el ministro y la ministra, lo que tiene que hacer la ministra y el ministro es irse. Los dos. Los dos. Porque tanto en un caso como en otro, la información era insuficiente, era equivocada, no valoraba suficientemente la magnitud de lo que había, cuando en Twitter se sabía, y desde luego, desde el punto de vista del Ministerio del Interior, ante la más mínima sospecha, deberían de haber desplegado efectivos suficientes, al menos para contener parcialmente lo que se venía, o al menos para que las fuerzas allí desplegadas tuvieran información. No cuesta tanto, claro, es que de la manera que han entrado, bueno, como se suele decir, por Mohamed, por su casa, han entrado. Pero no está tratando Patxi López, el PSOE, de alguna forma de cortar un poco el fuego. Sí, pero bueno, es que esto no es un fuego orgánico que se pueda apagar en una reunión de un comité, no sé cuánto. Estamos hablando, como ha dicho antes David, de dos ministros de Estado en una crisis de Estado. Por tanto, no estamos hablando de cuestiones que sean baladí. O sea, estamos hablando, y yo incluso, si queréis, incluso sobrevuelo sobre la propia existencia de los dos ministerios. Y me voy al Centro Nacional de Inteligencia, que por cierto depende de Defensa, cuya directora fue cesada por la señora Robles y después nombrado a la actual, en muy poco tiempo. Si tenemos este servicio de inteligencia en España, que no se entera de lo que pasa precisamente con nuestro socio, diré socio en palabras de ellos, con nuestro vecino, con el que mantenemos unas relaciones tensas, queramos o no queramos, quiera o no quiera, y por mucho sometimiento, por mucho apaciguamiento al que haya habido sometido el señor Pedro Sánchez, es que los sistemas nuestros de inteligencia no funcionan. Aparte que no funciona nuestra política exterior, que creo que tampoco funciona. Porque en el caso de Marruecos creo que nos hemos equivocado espectacularmente. Todo el mundo, fijaros cómo es la cosa. Como al final la política muchas veces se reduce a charcutería, o a la gandinga, como decimos en mi tierra, la mayoría de los españoles lo que están esperando es una medida contundente e incluso estética. Algo que le duela a Marruecos. Por ejemplo, algo que se está comentando en la red, que no sé si será verdad, que el Reino de España ha disminuido el fluido de gas que llega a Marruecos. Si eso fuera cierto, sería una medida política importante. Y convendría que el gobierno no la aclarase si es verdad o no. Porque claro, España tiene muchas armas para combatir la arrogancia de un rey sátrapa. España y Europa. Pero en este caso hablemos de España. Tiene Europa, por supuesto, tiene muchas armas. Y por cierto, para los que ahora se escandalizan y se rompen las camisas, la reivindicación de la marroquinidad de Ceuta y Melilla es desde antes de la independencia. No vayamos a pensar que esto es con Pedro Sánchez.
O sea, Marruecos, tanto ahora con Mohamed como antes con Hassan, siempre han reivindicado la soberanía sobre Ceuta y Melilla y los Peñones, siempre. Pero la cuestión es la insistencia de Marruecos, la oportunidad en estos momentos y que vaya acompañada de mirar hacia otro lado para que yo no estoy de acuerdo en que se haya mirado para otro lado. Yo creo que, sinceramente, creo que no tenemos malos servicios de inteligencia, que el CNI hizo su trabajo. Creo que sí que es posible que las versiones sean compatibles, pero claro, tenemos un tercer elemento, que es el elemento Marruecos. Y ahí sí que pienso que ha podido haber un exceso de confianza por parte del gobierno español, que se ha fiado de la buena relación que pensaban que tenían con Murita, con el ministro de Exteriores, la buena comunicación, que es verdad que existe, con Álvarez, pero oye, Marruecos es amigo tuyo hasta que le interesa no ser tu amigo, y eso también ha jugado y hay que tenerlo en cuenta. Has comentado que el CNI hace las cosas muy bien. Bueno, pues ha fallado, no encontró las urnas en el proceso y ahora no ha encontrado a los miles de migrantes que vinieron a Ceuta. Bueno, avisó Nayara. Otra cosa es que no lo sabemos. Voy a terminar. No lo sabemos. Vamos a dejar que termine Nayara. Intención de inteligencia en el gobierno del Partido Popular, del señor Rajoy, y ahora, por lo visto, la única manera de determinar si realmente ha fallado algo, yo creo que está bien tirada, tanto por el Partido Popular como por Sumar, la petición de una comisión de secretos oficiales para aclarar quién y qué hizo y a quién se lo pidió. Porque yo creo, o bien, que alguien no hizo o alguien se lo cayó, como apuntaba el dirigente de Sumar, que alguien apuntaba que tenía la información y que conscientemente no la quiso pasar para dar una lección al gobierno. Pues eso es traición. A ver, eso es traición. Venga, si eso ocurrió, es traición. Lo que no se entiende bien es el volantazo en política exterior. Yo no estoy de acuerdo en que nuestro país tenga una mala política exterior. Creo que lo ha hecho bien muchas veces, que lo hizo bien en la cuestión palestina, que lo hizo bien con Marruecos. Emilio. Sí, por eso digo que en el caso de Marruecos no se entiende el volantazo cuando nuestro país ha tenido una posición más parecida a la de Canadá con Estados Unidos ahora mismo, de sin exabruptos, sin volverte loco, pero no dejarte pisar, y lo ha hecho bien la mayor parte de las veces. Lo que no se entiende es que ahora con Marruecos salga a negar la evidencia y salga el gobierno de España a decir que no hay ningún problema, que colaboran en todo y que la relación es estupenda. Diga, mire, no, porque la gente no es tonta. Entonces creo que la credibilidad fundamental viene por la legislatura la anterior. O sea, esto lleva siendo así desde los comienzos de Sánchez. Es la doctrina del ministro de Exteriores. Para cerrar, Trigueros. En política exterior me gustaría que nos contara el presidente el cambio de actitud con el Sáhara. Porque ese cambio de actitud lo hizo porque un día se levantó sin informar absolutamente a nadie. Se suponía que era para facilitar las fronteras precisamente de Marruecos, que se encargaran ellos de las fronteras, y mira lo que nos ha pasado. Por eso creo que yo creo que en esa comparecencia habría que ir un poquito más hacia atrás y preguntarle qué pasó con el Sáhara. Bueno, lo que entiendo es que será bastante distinto tener una política a lo mejor más, una política quizá más ideológica con conflictos como el de Irán o como el de Gaza o Palestina, que con un vecino con el que al final tienes un conflicto solo porque tiene una frontera. Yo preguntaría si va a cambiar a partir de este acontecimiento, que evidentemente debe de tener también consecuencias hacia adelante, no hacia atrás, no solamente pedir explicaciones y rendir cuentas, no, sino hay que plantearse también qué va a pasar en el futuro. A mí me gustaría saber si va a cambiar la directriz. Eso veremos, por eso entiendo que el lenguaje a veces entre los políticos a la hora de hablar de política exterior es un poco más críptico. Bueno, o a lo mejor no del todo sincero, pero sí intentando llevarte bien. Pero bueno, en este caso, el perejil de todas las salsas pues no podía faltar. La que también se ha pronunciado a golpe de tuit es Isabel Díaz Ayuso. María Molero, ¿cuál ha sido el último ataque de la presidenta madrileña al gobierno? Pues atención a sus palabras, porque dice: tenemos un gobierno en descomposición, es un desastre. Son las palabras de la presidenta Ayuso. Dice que la realidad es que el gobierno es un desastre, que los ministros de Interior, Defensa y Exteriores están a tortas sin defender a los españoles en Ceuta. Dice que tenemos un gobierno en descomposición, mientras Sánchez sigue de vacaciones. Y atención, porque cierra ese mensaje Ayuso sentenciando: Ceuta es la España que nos va a dejar invadida, abandonada y chantajeada por gobiernos extranjeros. De lo suyo no habla, pero de Ceuta, Pepe Trigueros. Bueno, efectivamente, ella está aprovechando, digamos, esta oportunidad que, digamos, siempre desde el punto de vista populista va en la línea de lo que todos nos estamos preguntando. No dice nada que no piense mucho de los españoles. Pero sí ha hablado de lo suyo, ¿no? Ha dicho: tenemos un gobierno en descomposición, es un desastre.
Me gusta. Ella de lo que hablaba era del Nacional. Ella hablaba del Nacional. Él hablaba del Nacional y yo creo que, en fin, esto no lo firmaría ella sola, sino que habría mucho de los televidentes que también firmarían este mensaje. El suyo muy bollante no es tampoco. Pues vaya ella si tendría que hablar, ¿eh? Bueno, desde luego tendría que dar explicaciones, pero probablemente sea cualquier cosa con tal de desviar la atención, Aroca. Bueno, la falta de decir chau pejao, ¿no? O sea, Chao pescado. Sí, o sea que, bueno, no sé, lo podía haber dicho en Darija, pero no, o sea, se contenta. No, yo creo que es un oportunismo absolutamente innecesario, ¿no? Y que demuestra el populismo por los caminos que va una persona con la crisis que tiene interna de descomposición, en donde, bueno, no se atreve a dar la cara, no suelta un papel, donde ni siquiera da la cara de verdad, sino que contesta con un chau pescao, que se aventure a un asunto que, en mi opinión, lo va a insistir, es una cuestión de Estado, dependientemente de los errores que se están cometiendo. Pero incluso ante esos errores, siempre, en un país democrático, en un país responsable, siempre se cierran filas en contra del enemigo exterior. Si es verdad que el enemigo es Marruecos, que yo quiero seguir estudiando el asunto, si es verdad que Marruecos se ha portado de manera desleal, si es verdad que hemos cometido errores, lo pertinente es cerrar filas en una cuestión de Estado. Y después ya nos pediremos cuenta. Pero lo importante es eso, arreglar el problema ceutí. Y por cierto, los gobiernos del Partido Popular no solamente nos están ayudando, sino, como se ha dicho en esta mesa, están metiendo palos en la rueda. Ya están diciendo algunos, yo no recibo menores. A mí no me los manden. Yo soy Juanma Moreno dijo que sí. Bueno, yo estoy hablando de los que no lo dicen, directamente, de los que dicen. Pero incluido algún que otro preclaro dirigente del Partido Socialista. Yo no sé si en el exterior, como se decía antes, o sigue siendo socialista en el interior. Pero quiero decir que hay también movimiento dentro del Partido Socialista. Pero de verdad que lo que necesita un país, que es solidaridad y solidez, a la hora de enfrentar una política que, como ha dicho antes Marisol, es de política internacional, esto no es una cuestión doméstica, que el partido más importante de la oposición, con un señor que es vicepresidente presunto, esté por los cerros de Úbeda pidiendo confinamiento, pidiendo visitas reales. Esa solidaridad del Partido Popular, que bastante tiene, porque según revela hoy el diario El País, el gobierno de Ayuso lo tenía claro, clarinete. Había que encontrar un piso con unas características concretas, entre 250 y 400 metros cuadrados, una gran terraza y en la zona de Chamberí o alrededores. Así que entre enero y marzo, la Comunidad de Madrid se puso manos a la obra y contactó con una inmobiliaria de lujo. Las opciones fueron dos: una vivienda en la zona de Argüelles por 4 millones de euros, que no convenció, y esta otra que estamos viendo mucho más cara, 6,6 millones de euros, que se quedaron en 6,3. Y sí, en Chamberí, frente a la casa que le donaron a sus padres a la presidenta. El vídeo promocional del ya célebre ático encandiló a Planifica Madrid, que se lanzó a la compra. ¿Para qué y por orden de quién? Seguimos sin respuesta. Pues David, da la sensación de que con cada noticia que se va conociendo se le van complicando más las cosas a Isabel Díaz Ayuso. Creo que lo que queda claro y lo que llevamos diciendo desde hace bastante tiempo, desde que conocimos las primeras informaciones, es que cada vez es más necesario que haya una respuesta clara por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid que explique por qué se compró este ático, a qué se iba a destinar y por lo menos que clarifique un poco la situación, porque a cada paso y a cada información que se da contradice la anterior o excluye una parte de la versión anterior. Yo creo que ahí el discurso que tuvo el otro día Núñez Feijóo es el que representa gran parte del sentimiento del electorado de derechas, que puede haber sido o es electorado de Isabel Díaz Ayuso y que no comprende qué ha sucedido con este ático, que no, las explicaciones que se han dado hasta ahora no son suficientes y por lo tanto vamos a ver próximamente la comparecencia del consejero de Presidencia de la Asamblea de Madrid y esperemos que en esa comparecencia se clarifique el cómo, cuándo, por qué. De eso hablaremos enseguida. Me encanta cuando os adelantáis en la escaleta y parece que después el programa como si hubierais estado en la reunión. Pero Emilio, es que, claro, da la sensación de que estaban buscando, solo por la inmobiliaria, que era especialista en vivienda de lujo, estaban buscando un ático, uno no sirvió, no pareció suficiente, se han ido a por otro y en cuanto esa noticia se ha hecho pública, lo han puesto en venta para quitarse el muerto encima. Yo creo que es algo más que una sensación y no lo creo yo. Sí, bueno, no, lo digo porque a veces discutimos en esta mesa y te dicen, ya, pero es que no hay pruebas de que ese ático fuera a ser para quien era. Alguno que quiere pruebas lo que pretende es que el nombre, o sea, que el ático estuviera
notaría a nombre de Isabel Díaz Ayuso. Eso evidentemente no va a pasar. Feijóo tampoco tiene pruebas y es lo suficientemente listo como para darse cuenta de que todo el común de los mortales piensa que esto es lo que parece, efectivamente. Y hay un problema porque tenemos una personalidad enormemente autocrática, como es la de Díaz Ayuso, que cree que tiene derecho a que todos le paguemos una casa, que cree que tiene derecho a decirle a los periodistas por qué temas le tienen que preguntar, que cree que tiene derecho a decidir ella cuándo se zanja un tema, y el problema es que cada información que sale choca con esa visión cerrada de la vida que tiene ella. Y lo que hemos conocido hoy sepulta todas las explicaciones y todas las patrañas del Partido Popular. Viene diciendo los últimos 10 días, ¿no? No se trata de una compra improvisada para garantizar una mudanza por unas obras. No, es que la Comunidad de Madrid, de manera proactiva, salió a buscar a una inmobiliaria especializada en viviendas de lujo, una vivienda de lujo, donde no se podían tener reuniones porque no tenía licencia para eso. Por tanto, no era para dedicarlo a oficinas, era para que viviera alguien. ¿Y quién va a vivir en esa vivienda de lujo? Bueno, pues sabemos que en paralelo su pareja estaba vendiendo la casa y que 2 días después de venderla, de vender este ático tan polémico, se ha comprado una casa en Puerta de Hierro. Hombre, pues no hace falta ser el superdetective. Ahora vamos con ello. Vamos a seguir hablando de este asunto porque veo que estáis con energía, pero vamos a plantear unas cuestiones, porque ¿quién puso sobre la mesa las características que debía tener la vivienda en cuestión? ¿Fue un capricho de Ayuso? ¿Por qué buscaba la Comunidad de Madrid una casa con tantos metros cuadrados y terrazas y era supuestamente para un despacho? La única certeza ahora mismo es que, según el diario El País, la inmobiliaria dio 2 opciones y, oh sorpresa, Planifica Madrid descartó la más barata. ¿Se imaginan que su oficina es un ático con una terraza de 200 metros cuadrados? Me gustan las terrazas, la alegría. Parece que el gobierno madrileño esperaba multitudes haciendo pausa del café a la vez. El encargo del gobierno de Ayuso a la inmobiliaria de lujo que vendió el ático, entre 250 y 400 metros y una gran terraza. El País revela ahora que el Ejecutivo ya buscaba un piso así entre enero y marzo de este año. No tengo la menor idea. Y no lo hacía en cualquier sitio. Le encargó la búsqueda a una exclusiva inmobiliaria de lujo de La Moraleja. No tengo nada, no tengo ningún piso. Antes del ático de 6,3 millones, les enseñó otro en el Paseo del Pintor Rosales, la misma calle donde viven Pedro Almodóvar o Antonio Carmona. Chao pescado. Gran terraza, check. Cerca de Chamberí, check. Chamberí, que es el distrito donde he nacido. Pero este era un poco más pequeño y 350 metros cuadrados no eran suficientes para sus ambiciones laborales. Es un inmueble destinado a oficinas, que además puede albergar despachos. Aunque según menciona El País, ni la inmobiliaria vende oficinas, ni era un requisito para el gobierno de Ayuso. A ver, que tenemos a varios que se nos hablan encima. Marisol Hernández. Es que creo que la información de hoy del País es muy importante porque refuerza precisamente esa idea, ¿no? Ese cúmulo de casualidades de que se trataba de un uso residencial, ¿no? Entonces ya las explicaciones que van a tener que dar desde luego en la Asamblea van a ser muy intensas porque además no consiguen despegarse este asunto de encima, ¿no? Yo creo que nadie puede entender que una comunidad, ¿no?, autónoma busque un inmueble con terraza. Eso ya era bastante complicado de asumir, pero bueno, podías pensar, bueno, pues se han encontrado con una opción atractiva, ¿no? Un chollo, lo que viene siendo un chollo. Pero es que es un momento, Trigueros, vais a hablar todos, tranquilos. Vais a hablar todos. Nayara, Trigueros y luego Nada, digo que primero no sabíamos el precio, claro, luego cuando ya vimos el precio, pues claro, el tema chollo ya no colaba, ¿no? Pero bueno, el patrimonio inmobiliario para la Comunidad de Madrid nunca estaba mal las compras, ¿no? Pero ya, bueno, el tema terraza, el haber visto... Bueno, el que sea un ático para utilizar de oficina que no se podía utilizar de oficina, bueno, se le han acumulado... Que no sé qué van a poder decir ahora. Tiene que estar justificado en un informe la necesidad de uso de esa compra, ¿no? Porque si no estamos hablando de un daño patrimonial importante, porque yo estoy absolutamente convencida que va a salir más información y que esto acabará en los tribunales. Pero más allá en la derivada política, en la información que conocíamos hoy del País hay un dato clave, y es que dice que cuando la Comunidad de Madrid contacta con esta inmobiliaria, el ático ya estaba a la venta. Me parece determinante porque se fue a buscar proceso ese ático. Por eso creo que sean esas características con amplia terraza. Y en ese perfil encaja en Chamberí o alrededores. En Parla no mirado. En esa descripción... Estás picajoso hoy, Emilio, tú, ¿eh? Has venido hoy de viernes. Por lo que sea. Hombre, ya que se río ya de todos nosotros todo el año, me podré reír. Claro. Bueno, Nayara, recupero la palabra. Discúlpame, Nayara. Claro, dando unas indicaciones muy específicas de una zona, de unos metros concretos, de una gran terraza, muy poquitos inmuebles hay a la venta. Y ya se sabía, yo creo, en mi
mi opinión, se sabía por lo que se iba y se sabía que se quería ese ático o que se dieron instrucciones para conseguir ese ático. Esa es mi opinión y yo creo que las cosas son lo que parecen. Quería una residencia, quería que no nos enterásemos y las cosas en política no funcionan así. No funciona así. Desde luego, si había una necesidad de una residencia oficial, esto tiene el trámite, es pasar por la Asamblea, tiene mayoría absoluta y luego si esto tiene algún coste de cara al electorado, o que la asuma o que no la asuma. Pero desde luego, por la puerta de atrás no se hacen las cosas con dinero público. Esto es lo grave del asunto. Y probablemente habrá que cortar alguna cabeza. Igual no la de la señora Ayuso. Igual el consejero o algún soldado menor salva... No sé yo si eso va a ser, no sé si eso va a ser suficiente. Trigueros, desahógate. Incido en lo que estabas diciendo. Efectivamente no se puede entender. Si ella quería una residencia, que ha dicho públicamente que no la quería ni la quiere. Claro, ¿qué te va a decir? Si la quería, ¿por qué no, con mayoría absoluta en el Partido Popular? ¿Por qué no va a la Asamblea? Bueno, pero eso tiene que hacer necesitamos una residencia. Y una vez que ya se aprueba, porque eso no tendría ningún problema de que fuera aceptado por la sociedad. Bueno, igual sí. Bueno, un ático, igual sí. A lo mejor una residencia oficial requiere otras características. Más de la mitad de los ministros están viviendo en residencias que no tienen nada que ver. Pero que no tienen nada que ver. ¿Por qué pueden? Porque tienen una residencia aceptada es transparente al ministerio. Y está consensuado. ¿Y qué opinas si esos ministros que viven fuera de Madrid cobran un sueldo para una vivienda y ocupan una vivienda oficial? Estamos hablando de cosas absolutamente diferentes. No estamos hablando de nada diferente. Estamos hablando de que hay ministros que están cobrando. ¿Pero qué intentas? ¿Comparar la situación de los ministros que sabemos cómo funciona, cómo están asignadas las viviendas, que es con absoluta transparencia, que está justificado el hecho de que muchos ministros no sean de Madrid y que por lo tanto necesiten una residencia para hacer más viable su desarrollo político con una chapuza y una malversación presunta de fondos públicos? Vamos a dos partes. La segunda parte, que es la que había puesto encima de la mesa. Cuando el Congreso de los Diputados da 30.000 euros al año, más de 2.000 euros. Pero se los da cuando está el PSOE y cuando está el PP, ¿no? Perdona, estoy diciendo cuando le dan ese dinero para una residencia, para vivir, y ese dinero lo acepta y vive de bobilis, incluso con... ¿Trigueros qué tiene que ver esto con el ático de Ayuso? Vamos a ver. Estoy diciendo esto ahora lo uno a lo anterior. Si ella va a la Asamblea de Madrid y dice que necesita una vivienda, dice que eso tendría un coste político, quizá por decir, la señora quiere vivir con el dinero de todos los madrileños, con nuestros impuestos. ¿Pero y por qué no lo han hecho así? Eso es lo que voy a decir. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que no tendría ese coste, puesto que en la Administración General del Estado hay muchísima gente que haría lo mismo y otros presidentes autonómicos. Y si realmente la intención era esa, no tenía por qué ponerlo en venta cuando la noticia salta a la luz. ¿Por qué no lo ha hecho? Bajo mi punto de vista, por prepotencia. Primero un prefacio entre paréntesis. Ya que has hablado varias veces de Moreno Bonilla, cada vez que hablas de residencia de los ministros, Juanma Moreno Bonilla mata un gatito. Porque es que no te puedes imaginar la cantidad de pisos que hay repartido en Sevilla para toda esta gente que se dedica a gobernar. O sea, ¿pero estará mal? No, no está mal, está bien. No lo sé. No, está bien, yo creo que está bien. Los ministros y los consejeros de un gobierno tienen derecho a una vivienda porque se dedican a un servicio público y están fuera de sus casas y necesitan una vivienda. ¿Dónde van a vivir? ¿Una pensión? No, pero eso ya el presidente y la presidenta. Pero te lo digo más que nada para que tengas en la cabeza cada vez que lo diga a Moreno Bonilla. Y cierro el paréntesis. Y ahora, por lo que hemos sabido hoy en el país, Aroca, parece que desde la Comunidad de Madrid se estaba buscando un piso muy concreto y muy a medida. Muy singular. No, yo es que creo que esto tiene un arreglo. Julio Anguita, que me estarás viendo, perdona que te suplante. Expediente. ¿Dónde está el expediente? Esperemos a ver la comparecencia. No, expediente. ¿Dónde está? Pero ¿por qué hay que esperar a comparecer para enseñar el expediente? ¿Por qué? Y otra cosa, ¿por qué el señor Feijóo, aparte de otros devaneos, no le ha pedido ya abiertamente y públicamente, si es que no lo ha hecho en privado, a la señora Díaz Ayuso? Compañera, enseña ya el expediente y déjanos de atormentar. Se lo ha pedido. Sí, se lo ha pedido de aquella manera, pero se lo ha pedido. Segundo, y lo último, ¿dónde está la orden? O sea, las empresas públicas planifican eso que va de uno se le ocurre comprar le voy a comprar un piso a la señora presidenta y la señora presidenta no lo sabe. ¿Eso es posible? Yo creo que no. Yo creo que no. Es posible. Yo creo que no. Luego, por tanto, hace falta la orden. Y una última cosa. ¿Os acordáis de las tertulias cuando aprendimos latín? Aquí hemos aprendido clases aceleradas de latín. Una de las cosas que aprendimos fue invigilando. ¿Os acordáis, no? Invigilando, que se dice en latín bueno. Todos sabíamos lo que era la responsabilidad invigilando. Cuando a los presidentes le pasan cosas y no se enteran. Bueno, pues si no se ha enterado la señora Díaz Ayuso, repasar los papeles del latín.
responsabilidad invigilando. Pues de todas las preguntas que haces, vamos a ver si alguna nos la puede responder una persona que sabe mucho de esto, que es David Fernández, periodista, biógrafo de Isabel Díaz Ayuso y siempre repleto de información en este menester. David, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué te han parecido las informaciones que hemos conocido hoy a través del diario El País sobre los requisitos que pedía la Comunidad de Madrid para esta supuesta oficina? Bueno, pues la información de hoy es bastante reveladora y deja claro que Isabel Díaz Ayuso miente. Y miente bastante con este tema. Porque la pregunta, bueno, hay muchas preguntas clave, pero una de ellas es ¿por qué Planifica Madrid se decanta por la opción más cara si además no servía para el bien, para el fin por el que se buscaba esta vivienda? Porque Ayuso volvió a decir el otro día en esa rueda de prensa que se ha hecho famosa por el chao pescado, ella dijo textualmente que lo que estaba buscando la Comunidad de Madrid es un inmueble destinado a oficinas. Y miente deliberadamente, porque ella ya sabe, y así se lo han explicado por activa y por pasiva sus técnicos, que ese inmueble tiene una calificación residencial, que solamente pueden albergar oficinas, la planta sótano, la baja y la primera. Y que si hay oficinas operando en otras plantas es porque tienen una licencia vitalicia concedida antes del año 97. En el caso del ático no tenía esta licencia vitalicia, es decir, solamente podía ser una vivienda no oficial, una vivienda. Pero lo que pasa es que Ayuso se decanta por el piso más caro, porque claro, cuando le comunican que está enfrente de su residencia familiar, dice como las emperatrices en Roma, pues hágase, pues cómprese. ¿Y por qué? Porque antes habéis comentado, bueno, podía ir a legislar a la Asamblea de Madrid porque tiene mayoría, oye, vamos a poner una residencia oficial a los presidentes, pero eso lleva unos trámites. Y el mercado de los áticos es muy jugoso y dura muy poco en Madrid. Entonces, para no quedarse sin esa vivienda en concreto, no le da tiempo a legislar nada. Hay que hacerse con ella. Entonces, ordena a Planifica Madrid que ejecute la compra. Yo estoy deseando que llegue la comparecencia del consejero de presidencia, el pobre, porque bueno, va a tener que dar él y el consejero de Planifica Madrid, Pedro Corbalán y Miguel Ángel García, van a ser dos magos pop, porque van a tener que dar unas explicaciones muy imaginativas. Y luego, si me permitís, también miente cuando se reúne con Feijóo en la famosa reunión del 8 de abril, esa entrevista que dio el otro día Feijóo en Europa Press, dando un aviso a Isabel Díaz Ayuso. Porque vamos a ver, ¿alguien se puede creer que un ático de 6,3 millones se negocia en 6 días? Si esa reunión se reúne el 8 de abril y ya le dice Ayuso a Feijóo, estamos buscando locales porque nos vamos de sol, y 6 días después firma el ático, al 14, es imposible negociarlo en 6 días. El ático se retira de la venta la primera semana de enero, porque ya ha llegado Planifica Madrid a un acuerdo con la vendedora. Hay un contrato de arras previo y luego se formaliza la compra. Lo que pasa es que en esa reunión, obviamente, Isabel Díaz Ayuso no le dice a Alberto, por cierto, y me he comprado un aticazo de lujo en la calle Chamberí. No, pues le cuenta lo que le cuenta, y Alberto Núñez Feijóo, cuando ya sabe toda la historia meses después, pues da esta entrevista con estas palabras tan medidas, porque dice, bueno, me dijeron que estaban buscando locales, diciendo, me engañaron, no estaban buscando locales, se habían comprado un ático. Y luego dijo, bueno, y al parecer no se podía hacer para lo que lo querían. Bueno, eso supongo que cuando el asunto llegue a los tribunales, los responsables de Planifica Madrid tendrán que explicar por qué comprar un ático que no puede ser usado para el fin en el que supuestamente lo están comprando. Precisamente por esto te voy a preguntar, por esto último, David. Tus informaciones hablan de 9 personas detrás de la compra, mientras que hay otros medios que hablan concretamente de 6. ¿Por qué este baile de cifras y qué podrías decirnos de estas 9 personas, o quién crees que al final va a pagar el pato? Si realmente Ayuso va a conseguir librarse de toda la culpa responsabilizando a alguien, o va a ser alguien que, como tú dices, o Corbalán o el propio Miguel Ángel García Martín van a tener que hacer magia para intentar dar una explicación a algo que de momento no la tiene. Porque vamos a ver, para que no sea esto muy árido para los que nos están viendo, Planifica Madrid funciona de una manera, los gastos de Planifica Madrid funcionan de una manera. Antes, cuando los gastos llegaban a 300.000 euros, decían, oye, nos hacen falta impresoras y valen 70.000. Pues hasta el límite de 300.000 solamente valía la firma del consejero delegado, no había que pasar por ningún sitio. Si ya los gastos se iban entre 300.000 y 3 millones, hacía falta la firma del consejero delegado y del presidente del Consejo de Administración.
Y si el gasto que había que asumir superaba los 3 millones, hacía falta la firma de todo el Consejo de Administración. Eso se cambió, eso se modificó posteriormente, pero no han dado información de cómo se ha modificado, es decir, cómo se han modificado esos topes. Yo sí tengo información que para hacer una compra valorada en 6,3 millones, esa compra la tienen que autorizar los 9 miembros del Consejo de Administración. La tienen que autorizar. Luego hay que preguntar al consejero delegado y al consejero de Administración quién dio la orden de comprar, quién llegó con esa información de, oye, hay un maravilloso ático en Planifica Madrid, quién es el responsable de, sabiendo que no se podía utilizar para oficinas, aún así lo compra, porque eso puede ser un delito, y son muchas preguntas que hay que responder, y sobre todo, quién visitó la vivienda, que yo sé que la visitó, pero no lo puedo decir, Vaya. y quién ordenó el pago, que es una de las personas que, bueno, de las 4 personas que mandan en Planifica Madrid, que es el que hace las transferencias de los pagos. ¿Crees que va a haber alguien que pague el pato? Pues hombre, conociendo cómo se las gasta el Partido Popular y que en el Partido Popular son muy disciplinados, pues yo entiendo que, bueno, pues obviamente cuando vaya, ahí está Emilio, que es diputado y sabe muy bien cómo funciona esto, pues cuando vaya Miguel Ángel García, presidente del Consejo de Administración, en función de cómo le pillen y cómo lleven las respuestas, él va a ser el máximo responsable, porque obviamente no va a elevar la culpa a Isabel Díaz Ayuso, no se va a derrumbar aquí como en las películas, se va a decir, mira, está bien, me lo dijo Isabel Díaz Ayuso. O no, o es que yo pasaba por la calle General Martínez Campos y de repente vi un ático precioso y dije, venga, vamos a comprar. No, o sea, se va a comer el marrón, lo va a intentar un poco endulzar. Y bueno, y como mucho, pues habrá que rodar cabezas. No creo que ruede la del consejero de Presidencia, porque tiene bastantes contactos. Pero bueno, o sea, a lo mejor se cargan al consejero delegado de Planifica Madrid, y conociendo como el Partido Popular se lo cargan, y en las próximas elecciones municipales tú no te preocupes, te comes el marrón y vas en alguna lista de algún municipio donde siempre sacamos mayoría absoluta y ya está. Pues David Fernández, muchísimas gracias. Tan resolutivo como siempre, y estaremos pendientes. Gracias, David. Buenas tardes. Un abrazo, Gonzalo. Cuidaros. Gracias. Nos ha dejado votando además David Fernández. Desde luego, porque él mismo otro que ha conoce dicho, la escaleta del programa. Claro, no, Una es que él cosa mismo parece pública. ha dicho que 9 miembros del Consejo de Administración de Planifica firmaron esa autorización de la compra. Los 9 tendrán que revelar quién ordenó esa adquisición. Todas las miradas han apuntado siempre a la propia Ayuso, pero ella ya se encargó también, como decía David Fernández, de echar balones fuera cuando estalló el escándalo. Fue ella misma la que puso en la diana, la que responsabilizó directamente, sí, a su consejera de Presidencia, y lo hizo así. Vamos a recordarlo. Pues yo les tengo que remitir a la Consejería de Presidencia en Planifica Madrid. A lo largo de todo el año compra y vende inmuebles, y de ello no tengo la menor idea, porque no es mi competencia saberlos. ¿Yo qué? ¿Quién? ¿Qué piso? ¿He sido yo? Miguel Ángel García Martín comparecerá por decisión propia para dar las explicaciones pertinentes sobre la compra del ático de Ayuso. Sorprende porque fue él mismo quien dijo que ya estaban todas las explicaciones dadas. Pero hay letra pequeña en esta comparecencia. Alberto Muñoz. Exacto, Gonzalo, se trata de una comparecencia voluntaria, pero el truco puede estar en cuándo va a dar esas explicaciones, porque hemos estado hablando con fuentes del Partido Popular y de la Asamblea de Madrid, y lo que nos explican es que la primera fecha disponible para que el consejero de Presidencia de Ayuso dé esas explicaciones es la del pleno del próximo 17 de septiembre, y ni siquiera esto es seguro, porque para ello la mesa y la Junta de Portavoces, ambas controladas por el Partido Popular, tienen que querer fijar esa fecha, una fecha que está muy demandada porque es la que está reservada para poder acometer todos los asuntos que han quedado pendientes durante el verano, y si no se llega a producir esa comparecencia en ese pleno de mediados de septiembre, nos iríamos ya hasta principios de octubre, es decir, 2 meses después de que estallase la polémica por la compraventa de ese ático por más de 6 millones de euros. Pues voy, coge aire, Emilio, que te ha tocado. Que llevas un ratito mordiéndote la lengua. Dale.
No, que es interesante porque hay mucha gente que no sabe, porque Ayuso dice, bueno, si queréis información la pedís a la mesa de la Asamblea de Madrid. Hay poca gente que no sabe cómo funciona esto, ¿no? En la mesa, claro, el Partido Popular tiene mayoría absoluta. ¿En qué se ha traducido eso históricamente? Bueno, en 3 llamadas de atención por recursos de amparo que hemos tenido que interponer al Constitucional porque no nos dan la información a la que tenemos derecho, y el Constitucional hasta en 3 ocasiones ha llamado la atención al Partido Popular de Madrid por impedir el trabajo de la oposición desde esa mesa, que es la que tiene que dar el visto bueno a la comparecencia de Miguel Ángel García, y es la que tiene que resolver más de 200 peticiones de información que están pendientes. El día 4 se reunirá esta mesa y vamos a ver qué hace. Históricamente lo que ha hecho es neutralizarlas y no dar la salida. Para que os hagáis una idea, Más Madrid hizo un estudio comparativo de todos los parlamentos regionales hace un año y nos encontramos con que mientras que en Andalucía solamente se inadmitían el 0% de las peticiones de información, el 0, en Extremadura era el 4%, en Murcia era el 7%, en la Comunidad de Madrid el 30%. O sea, estaba disparada la cantidad de iniciativas a las que nos impiden tener derecho. De hecho, en la legislatura anterior a la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso solo hubo 74 solicitudes de reconsideración. 74 veces que alguien dijo, oye, no estoy de acuerdo con que vinieras esa información. La legislatura en la que entra Isabel Díaz Ayuso con mayoría absoluta hubo 729. Que cada cual saque sus conclusiones, ¿no? Creo que la opacidad es un síntoma, es una seña de identidad de los gobiernos del Partido Popular en Madrid. Marisol. Bueno, yo creo que solamente la petición de comparecencia del consejero a petición propia es un síntoma claro de que la crisis no solo no está cerrada, sino que está sangrando. O sea, el mismo... Perdón un inciso. ¿Crees realmente que es por iniciativa propia? Bueno, yo creo que... Ya sé que le ha pedido, claro, pero quiero decir, no esto no tiene nada que ver con que incluso el propio líder del Partido Popular ha exigido más explicaciones a la Comunidad de Madrid. Sí, pero da lo mismo. O sea, que si ha sido porque Feijóo les ha instado a hacerlo, bueno, pues yo creo que nos deja más claro la tensión que ha habido, que la hemos visto desde el primer momento, entre Génova y Sol. Pero en bueno, cualquier caso, que esa comparecencia, perdona Marisol, tenía truco, lo comentaba nuestro compañero Alberto Muñoz, puede llegar dentro. Sí, pero da igual, pero sí, estoy de acuerdo, puede demorarse mucho, pero da igual, el tema sigue abierto. Y el hecho de que ellos se vean obligados a ir al Parlamento, aunque sea dentro de un mes, significa que no han podido cerrar el asunto y ellos lo han dado por liquidado, la presidenta de la comunidad varias veces y el propio consejero lo ha dado por cerrado, con lo cual el problema persiste. Pero es que aquí no hay solamente una vertiente política, que desde luego es muy importante, ya hay una vertiente judicial, o sea, hay una bola que ha empezado a rodar que ya veremos a dónde llega. Emilio, no conozco el reglamento, Emilio, pero Aznar... Aroca, para todos. Ay, perdón. No me hagan corrillos. No, que digo que no conozco el reglamento, por eso interpelaba a Emilio, que no sé si para aclarar este asunto y siguiendo con la misma doctrina inicial de este programa, si en la Asamblea de Madrid puede comparecer Aznar para explicar lo que... ¿Estamos trabajando en ello? Sí, podría, ¿eh? Pues yo creo que sería la solución, porque es que nadie me parece dispuesto, ni predispuesto, ni capaz de explicar lo que está pasando con el ático de Doña Díaz. Un apunte. No tiene nada que ver la comparación que voy a poner, pero si decía anteriormente que más de un mes o un mes en comparecer por parte del gobierno con la cuestión de Ceuta me parecía mucho tiempo, en este tema, y no estoy comparando, pero cuanto más dilatas el tiempo en dar explicaciones, más bola se te hace del tema que te genera dificultad. Por lo tanto, a mí me cuesta entender desde un punto de vista estratégico, ya no entro en debates políticos o partidistas, desde un punto de vista estratégico, si lo que quieres de verdad es chao pescado, que comparezca lo antes posible, que dé las explicaciones y que esas explicaciones desde luego sean para finalizar la cuestión del debate, porque si no va a ser peor aún. Esto es de gestión de crisis. Yo explico gestión de crisis en las clases en la universidad y siempre digo que el último punto es que todos los pasos previos que hayas hecho sean para callar la crisis. Si tienes que volver a empezar, cada vez que empiezas en tu gestión de crisis, caes en picado. Para que a los alumnos les vas a llevar este caso para que vean lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer. En la clase de gestión de crisis te aconsejo que añadas un punto muy utilizado en política, que es el que yo creo que señalaba David Fernández y apuntaba yo si iban a cortar alguna cabeza para salvar a la capitana Ayuso, y se denomina, con el término académico, patada lateral ascendente. Se lo apartarán y le pondrán en un sitio estupendo. Pues mira, esa patada va a recibir probablemente, porque tras el señalamiento de Ayuso, el nombre de Miguel Ángel García Martín ha estado todas estas semanas en entredicho. Algunos medios hasta han llegado a poner su futuro en cuestión, lo acabamos de hacer ahora mismo, mientras él y la presidenta han pasado a mostrarse distantes, a escenificar en directo una reconciliación. Fiel a pesar de todo, ahora García Martín tendrá que dar la cara por ella en la Asamblea de Madrid. Mirándote a los ojos, Miguel Ángel García Martín. ¿Cómo es él? Y siempre fue su hombre fuerte. Todo el mundo tenemos derecho a poder comprar o a poder vender un inmueble sin que eso sea del escrutinio público. El responsable de Planifica Madrid.
Pues yo les tengo que remitir a la Consejería de Presidencia. Y una de las personas más cercanas a la presidenta. Aquí lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta. Ahora, Chao, pescado. le lanza a los leones. De ello no tengo la menor idea. Atrás quedaron las miradas cómplices. Los abrazos. Ahora será García Martín, a petición propia, quien dé explicaciones sobre el ático de 6,3 millones de euros pagado con dinero público en la Asamblea. Somos dueños de nuestros actos y de nuestras palabras. Esto será el 17 de septiembre, aunque él no ha parado de repetir que las explicaciones ya están dadas. Yo creo que esas explicaciones se han dado, esas preguntas están todas contestadas. ¿Ha puesto Ayuso en el disparadero a quien era, supuestamente, su mano derecha? Don Ernesto Ekaizer, muy buenas tardes. Hola, aquí estamos. Ernesto, con la información que hemos conocido hoy del país, ¿le van creciendo los enanos a Ayuso? Pues yo el detalle que vosotros dais y los meandros y las contradicciones, todo eso que forma parte de la novela de Ayuso, a mí me parece que hay dos elementos que son fundamentales. El primero, el que se refiere a lo que tú acabas de decir y es la información del país, es que la búsqueda fue una búsqueda de un ático de lujo. Está clarísimo que no era el local que le vendió Ayuso o el gabinete de Ayuso a Feijóo. Eso no es un local. Eso es un primer punto. Y en segundo lugar, la persona que es el presidente de Planifica y el número 2 de Ayuso, el señor García Martín, permanentemente dice que lo que no se dice en España es que la presidenta de la Comunidad de Madrid no tiene residencia. Gonzalo, es blanco y en botella, verde y con asas. Lo que ha pasado aquí es lo siguiente, vosotros queréis las pruebas y las huellas digitales y todo eso. El problema no es ese, el problema es que ella no podía dejar pasar la oportunidad de comprar ese ático. Luego iba a ver cómo lo convertía en vivienda, pero todo eso, digamos, es una suma algebraica, no están todos los términos definidos. Lo que vosotros queréis es la novela completa, no la vais a encontrar. Lo que está claro es lo siguiente, ella cree que tiene que tener una vivienda. Ella ve el ático y dice, el ático para mí. Ya luego veré cómo lo hago. Pero es evidente que eso no es una vivienda para oficina, porque no se puede usar como oficina, reglamentariamente no se puede hacer. Creo que Trigueros está intentando hacer de abogado bueno de Isabel Díaz Ayuso, pero, queridos Trigueros, no es posible, no es posible. Ellos ven una oportunidad porque es el ático de su vida y dicen, para la comunidad, para la presidenta, esto le va a encantar, esto es lo que buscaba. Luego ya veremos cómo lo hacemos, cómo lo convertimos en su vivienda. Lo que vosotros queréis ahora es tener la prueba de que era para su vivienda. Eso es que no lo vais a encontrar. Pruebas que no se van a encontrar. Pues vamos entonces, Ernesto, a la siguiente pantalla. ¿Quién crees que va a cargar con el mochuelo en esta historia? Vamos a ver si alguien carga con el mochuelo. Vosotros subestimáis a Ayuso. Subestimáis la capacidad de Ayuso y de Miguel Ángel Rodríguez. Es posible que ella pues, se haya visto mermada en sus capacidades porque ha sido cogida, pillada en algo que no esperaba. ¿Por qué? Porque probablemente ella piensa que alguien la ha traicionado, alguien que no la quiere o que la quiere ver muerta políticamente, la ha traicionado. Entonces, claro, en la medida en que ha sido pillada, pues evidentemente se ha mostrado su vulnerabilidad. Pero a medida que pasa el tiempo, a diferencia de lo que vosotros planteáis, ella va consolidando sus posiciones. Es un problema evidente, ella consolida la situación. El señor García Martín, cuando declare, nos venderá una burra y harán que la situación pase. Aquel que resiste, digamos, en ese sentido, tiene capacidad, porque ella tiene el poder. Eso es lo que no debéis olvidar. Fijaos, ella se gasta 6,3 millones, como si fuera su caja, como si fuera su empresa, para luego ver qué es lo que va a hacer. Primero nos dice que es para oficina, luego queda claro que no, y luego va y dice, lo vendo. Al día siguiente que la cogen, dice, pero si es que es evidente, chicos, no le deis más vueltas. Es evidente que eso era para una potencial, si queréis, utilizo este término, vivienda suya. Pero o sea, que tú tienes tan claro, Ernesto, Ernesto, tú tienes tan claro que la casa era para ella y que se ha comprado por orden de Ayuso, como que es posible que pasen en la Comunidad de Madrid sin consecuencias con toda esta historia y se olvide el tema. Yo creo que ella tiene poder en el sentido político. El problema es que este tema ya no depende de ella, y este es el problema. Así como su pareja, hasta ahora,
tiene un problema de 2 delitos fiscales y por lo tanto tendrá que sufrir un juicio o ir a un acuerdo de conformidad, que también es una posibilidad para evitar ese juicio. Ahora ella tiene un problema penal. La Comunidad de Madrid tiene un problema penal porque hay 5 denuncias, hay una jueza que está hurgando. Esto no estaba en el guión. Voy a cambiar de tema radicalmente, Ernesto, pero me gustaría conocer tu opinión sobre la presencia mañana de José María Aznar en Ceuta. ¿A qué crees que va el expresidente del gobierno? Al alba y con viento duro de levante. Esa es la consigna de Aznar en 2002, cuando decidió ir a la guerra con Marruecos por el islote de Perejil. Yo creo que lo que van a hacer y lo que va a hacer Aznar, y el día 2, que es el día de Ceuta, compañeros, el día en que en 1415, creo, el rey de Portugal nombró al primer gobernador de Ceuta, es el día 2 de septiembre, lo que van a hacer es una gran explotación de los errores del gobierno y de la situación dramática que se vive en Ceuta, verdaderamente dramática. Y Aznar lo que quiere mostrar es dureza ante Mohamed VI, es lo que él cree que tiene que transmitir, y por lo tanto él como guerrero, como, digamos, creador de ese pelotón que tomó la roca de Perejil en 2002, el 11 al 12 de julio del 2002, quiere dar ese mensaje. Yo soy el de Perejil, yo estoy aquí y oye, no me vais a tocar a Ceuta ni a Melilla. Y eso yo creo que forma parte de una operación del Partido Popular de celebrar el Día de Ceuta con manifestaciones en los ayuntamientos, dicen que en solidaridad con Ceuta, y también Esteban González Pons ha convocado una manifestación en Bruselas para darle a Europa, de alguna manera, seguir utilizando a Europa contra el gobierno de Pedro Sánchez. El problema consiste en que el gobierno está, en mi opinión, está groggy. El gobierno nacional está groggy, la señora ministra de Defensa miente abiertamente, y si queréis os lo explico, si me dais la oportunidad, por qué miente. Tiene que ser muy rápido, Ernesto. Un informe del CNI y de un servicio de inteligencia es un informe que por definición está clasificado. Tiene que ser un informe por escrito. Tiene que tener marca de agua para saber quién lo filtra en el caso de que se filtre. Lo primero que dice ese informe es a quién va dirigido, al rey, al presidente de gobierno, a los ministros. Todo eso es un requisito básico y tiene que proteger a sus fuentes. Y el informe tiene que ser escrito. No quiere decir que si el ministro de Defensa, de quien depende el CNI, va a ver al presidente de gobierno y se ha leído previamente el informe, le haga un resumen verbal. Pero no existe. La señora ministra de Defensa miente, no va a poder ir a una sesión de secretos oficiales a llevar ese documento, ni siquiera enseñarlo, como solía hacer Félix San Roldán, el jefe del CNI. Ernesto, lo iremos viendo y lo sabremos en breve. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, Jorge Barba Bucero. Les sonará el nombre porque es el del famoso Inquiocupa del Partido Popular de Madrid, atrincherado en un chalet de lujo en Illescas desde hace unos años. Decenas de miles de euros en deudas, chantajes y cero ganas de salir de una casa que no es suya. Todo esto y mucho más en una investigación de Malas Lenguas. Esta vivienda la compramos en agosto, finales de agosto del 23, y bueno, nos encontramos un ocupante dentro de la casa. El ocupante es Jorge Barba Bucero. Y bueno, llegamos a un acuerdo, el pacto que se firmó pues arroja a día de hoy una cifra de aproximadamente 48.000 euros que él nos debe. Nosotros cuando hicimos la compra sí que nos informaron que había un procedimiento judicial abierto ya. La sentencia lo que dice es que Jorge Barba no tiene derecho a permanecer en esa vivienda y además indica que contra este acto no cabe recurso alguno. Pues bien, hay novedades, porque resulta que este Inquiocupa del PP de Madrid dice ahora que abandona el caso Plom, pero si le pagan 40.000 euros. Barba Bucero, a través de un abogado, se ha puesto en contacto con nosotros y pide 40.000 euros en concepto de daños y perjuicios para abandonar la casa en la que vive y que por supuesto no paga. Y no hablamos precisamente de cualquier vivienda. 330 metros construidos, 4 habitaciones, 4 baños, garaje, jardín y piscina privada. En fin, es una casa que a día de hoy pues el valor que ha cogido pues puede estar rondando el medio millón de euros aproximadamente. Y durante las negociaciones aparece otro elemento, el Partido Popular. Jorge Barba fue candidato del PP a la Asamblea de Madrid en 2019, en la lista encabezada por Isabel Díaz Ayuso.
y en sus redes sociales se presenta como secretario de Comunicación y Redes Sociales del PP de Moncloa, Aravaca. Cuando nos está utilizando tanto el PP, pues al final veo fotos con la propia Ayuso, con Almeida, con alguna exministra. Parece ser que es un hombre que tiene algo de poder político que a mí me puede afectar en mi actividad laboral. Los nuevos propietarios aseguran que terminaron percibiendo esas referencias como una forma de presión. Ahora, la última propuesta para entregar las llaves tiene una cifra: 40.000 euros. Además, que nos pida el 50% de esos 40.000 euros, que son 20.000 euros, justificando una mudanza. No vamos a ceder a ninguna de sus peticiones. Pues de Inquiocupa a extorsionador y relacionado con el PP de Madrid. Emilio Delgado. No, me llama la atención, ¿no? Pues esta gente tan aristocrática que cuando deciden ocupar, pues ocupan a lo grande. O sea, no se van a ocupar en cualquier sitio, ocupan un buen casoplón y claro, el dolor de tener que dejar ese casoplón pues les lleva a pedir una indemnización. Es increíble lo de esta gente. Creo que en el fondo les gusta el comunismo, lo que pasa es que les gusta el comunismo para ellos. O sea, que los demás pongan los recursos y ya luego ellos se los apropian. Es una desvergüenza. Otra más. Hay una oficina Antiocupa en Madrid, ¿no? No había, sí, pero esto es en Toledo. Es una bueno, que es que la comunidad de Madrid, llamadas eran dos, ¿no? Todos, siete recibía, pero algunas eran de otras comunidades autónomas. Tiene la oportunidad de inscribirla en la oficina Antiocupa, ¿no? Tiene la oportunidad de inscribirla, ¿no? Como un caso. No, porque no es de la comunidad, pero. Lo que pasa es que esto es Inquiocupa Deluxe. Esto es una cosa. Estáis con un cachondeíto tú y Emilio hoy, ¿eh? Bueno, tú sabes. No parece miércoles. Lo marca el día. Marisol. Bueno, yo creo que en todo caso es un problema entre particulares, ¿no? O sea, no le quito importancia a que sea una persona del PP de Madrid, pero no es una persona representativa. Yo creo que si le preguntamos a cualquier dirigente del PP madrileño sobre esto, pues entiendo que lo censurarán, ¿no? Que nadie va a salir en su apoyo. Por eso. No le van a defender, pero hay que decir que iban las listas de Ayuso en el año 2019. Que el dato está ahí. Eso es lo llamativo. Claro, y no lo vamos a negar. El dato está ahí, pero bueno, que es un problema entre particulares. Según lo que denuncian los propietarios legítimos de esta casa, que la compraron cuando él ya era un levantamiento hipotecario, compran la casa y se encuentran que este señor no se quiere ir, aunque se lo dice un juez, y no cabe recurso. Y es que, al parecer, y según denuncian los propietarios, es que amenaza con los contactos que tiene. Y eso sí que implica al PP. Por lo tanto, debería de cortar públicamente no con este señor, no en la intimidad o no, o sea, que sea una. Bueno, pero le implica yo puedo decir que soy íntimo amigo. Voy a terminar. Sí. Quiero decir, si es verdad que está amenazando con el poder y con los contactos que tiene, yo creo que está utilizando las siglas del Partido Popular para hacer un daño a los propietarios legítimos. Y de ahí la necesidad de involucrar al Partido Popular para que se separe de esta persona. Claro, pero yo, asumiendo lo que dices, creo que la culpabilidad de utilizar el nombre de alguien o las imágenes de alguien es suya, no es de las que usa. Es decir, yo puedo tener una foto con el Papa y decir que soy súper amigo del Papa o de Tom Cruise. Chico, la culpa es de Tom Cruise o del Papa, David, no, será mía. David, aquí se puede mandar, en este caso, yo es que soy un ignorante en estas cosas, en este caso se puede mandar a Desocupa. Hombre, antes de que llegaran él se marcharía. A desocupar a un tipo que fue en las listas del Partido Popular. No sé, ¿sabes qué sería? Que no hubiese que ir a esa fórmula y la legislación permitiese desocupar viviendas de manera mucho más ágil. Oye, que lo ha hecho un juez, ¿eh? Puede ocupar. Es que ya lo ha dicho un juez. Puede salir de ahí y ocupar. Pero Ático Martínez Campos, que ha quedado vacío. Quizás podía haber pedido la ejecución de sentencia antes, ¿no? No lo sé. Son los sin que ocupa Spider, los que marinean por las paredes. No, pero sí, porque esto no le escala, no se lo terminan de creer. Se lo toman a cachondeo. Y solo es miércoles, todavía. Pues no sé por qué me da que si el Inquiocupa fuera de otro partido, hubiera habido un poquito más de batalla. Por lo que sea. Bueno, pues no. Habríamos dicho por ahí algún Inquiocupa por ahí del PSOE. En fin, bueno, no me líes, Gonzalo. Tremendas las imágenes. Luego volveremos con este tema, pero vamos ahora a León, que es noticia hoy, pero por desgracia debido a la agresión de una mujer a una sindicalista de UGT. Sara Carracedo, con la que hablaremos en unos instantes, fue brutalmente golpeada entre gritos por una mujer reincidente que ya atacó a una concejal socialista del Ayuntamiento de León. ¿Me estás pegando? ¿Qué? ¿Te estoy pegando yo de qué? Zorras. Unas zorras. Unas putas, unas zorras. Sara Carracedo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sara, lo primero preguntarte cómo estás. Bueno, pues la verdad que con un poco de miedo a la hora de salir de casa sola, sobre todo. Pero bueno, bien. Esta mujer que te ha agredido era reincidente. ¿Tú habías oído hablar de ella ya? Sí, a ver, yo ya la había visto porque el día de los trabajadores, el 1 de mayo, ya agredió a otra compañera en medio de, bueno, pues de la manifestación por el Día del Trabajo.
Y yo la había visto solamente esa vez y luego pues la conozco de que todos los días nos llama varias veces al día y evidentemente nos imposibilita un poco pues realizar nuestro trabajo. Evidentemente la agresión no es justificable de ninguna manera, pero ¿qué excusa pone para haber ido a por ti de esa manera tan irracional? A ver, ha ido a por mí como podría haber ido con cualquiera, que ella crea que tiene unas ideologías progresistas o que puede tener algo con organizaciones progresistas como puede ser la UGT o demás partidos, pero no ha ido a mí directamente porque, como os comentaba, ya ha habido más agresiones dentro de la propia organización y pues bueno, ella lo que comenta es pues que somos unos asesinos en serie y diversos insultos que pues parece que está muy enfadada con nosotros, no sé muy bien por qué. Sara, ¿has tomado medidas legales contra ella? Sí, he tomado medidas contra ella, eso ya va por el apartado jurídico, yo ahí ya no me voy a meter más. Y evidentemente como hoy ha vuelto, porque estas imágenes que estáis viendo fueron del día de ayer, pero hoy ha vuelto a la sede a lanzar objetos, ha llamado otras veces, pues he tenido que hacer una ampliación de la denuncia, evidentemente. Bueno, pues entendemos que sigue en curso. Bueno, muchísimas gracias por compartirlo, mucho ánimo, Sara, y un beso fuerte. Un besazo. Gracias, buenas tardes. O sea, no solo la agresión, sino que además vuelve la mujer a por ella. Es que es increíble. Emilio. A ver, yo no la conozco a esta persona, me da la sensación de que muy en sus cabales no está. Ahora bien, en toda sociedad pues hay personas más inestables, hay frustraciones, hay odios, hay tal. Lo irresponsable es que desde el mundo de la política se expolee esto como se viene haciendo desde hace demasiado tiempo y se teledirija la violencia y la frustración de la gente contra determinadas opciones políticas. Cuando en Cantabria el hijo de una concejala del Partido Popular lanzó 2 artefactos incendiarios contra una charla que estaban dando los del PSOE allí de la memoria histórica y el Partido Popular miró para otro lado como si no fuera con ellos, cuando la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid llama hijo de puta al presidente del Gobierno y no solo después no se disculpa, sino que genera toda una marca de ropa con merchandising, con me gusta la fruta, frivolizando con la historia esta, o cuando desde determinados ayuntamientos, como el de San Sebastián de los Reyes el otro día, se canta contra la gente de izquierdas o contra el presidente y se insulta y este ambiente se le da rienda suelta, obviamente eso luego se aterriza aquí y tiene consecuencias. Y hay quien está jugando a tensar y a polarizar mucho más allá de lo razonable en este país. Y creo que ahí no se distribuyen por igual las responsabilidades, la verdad. Marisol. Hombre, decir que aquí hay una izquierda pacifista y una derecha que es violenta por naturaleza, yo creo que no es justo, porque ni la derecha es violenta por naturaleza, ni la izquierda tiene el patrimonio del pacifismo, el amor y la buena fe. Hombre, yo lo que te estoy diciendo es que tú me estás hablando de gente random por ahí sin ninguna responsabilidad política y yo te estoy hablando de presidentas de comunidad autónoma. Entonces, a mí, equiparar situaciones de que alguien en la derecha o en la izquierda sea un desquiciado de la vida con que un cargo público, con la responsabilidad de Ayuso, por ejemplo, llame hijo de puta al presidente del Gobierno y luego haga toda una campaña de merchandising con mecheros, gorras y camisetas y tú lo pongas al mismo nivel, tenemos a mí me parece que se dedica a insultar a la oposición continuamente y lo pero sabes. En este país están jugando con cosas que no son normales. Ningún dirigente de izquierdas ha dicho que hay que hundir el Open Arms, por ejemplo, y que se mueran ahogada la gente que está dentro. Eso viene de sitios muy determinados y muy localizables y todos deberíamos condenarlo, todos. Sí, y se condena, claro que sí. Ningún dirigente ha hablado así del Open Arms ni de nada. Claro. O sea, no solo del Open Arms. Digo, por poner ejemplo. Ya. Bueno, vamos a hablar de un tema que afecta a unos cuantos vecinos aquí en la Comunidad de Madrid. Es que ya se están calentando los motores. ¿Para qué? Para la Fórmula 1, esto que están escuchando. ¿Cuál es la gran apuesta de la comunidad? La del circuito de Fórmula 1 y que tanto han anunciado con entusiasmo. Los coches de Fórmula 3 ya ruedan por IFEMA y los que no están nada entusiasmados con estas pruebas, como decimos, son los vecinos. Las quejas continúan. Para los residentes de la zona, que iba a ser tranquila y residencial, el ruido de los vehículos es completamente insoportable y se preguntan qué nos espera cuando lleguen los Fórmula 1. La Fórmula 1 está a punto de llegar aquí a Madrid y los vecinos de este circuito urbano de Madrid ya no pueden más. No se puede convivir. El tope de ruido que puedes soportar en la fachada de una vivienda son 55 decibelios durante el día. Ahora mismo nosotros hemos grabado desde la misma fachada picos de 107 decibelios. La Policía Municipal midiendo dentro de tu casa. Me han dicho que sí que este día con creces lo permitido, en torno a 75 decibelios dentro de las habitaciones. ¿Las casas están a 50 metros del circuito? Sí, están demasiado cerca del circuito. Intentar trabajar con este ruido continuo es imposible. Cuando están los coches no se oye la televisión.
personas. Las paradas de los autobuses no están disponibles. ¿Qué van a cortar? ¿Qué no van a cortar? Yo no sé si voy a tener acceso al garaje. Que aquí solo ha venido la Policía Municipal de Medio Ambiente y he de decir que vinieron, fueron encantadores, su trato súper amable, nos explicaron todo y son los únicos que de verdad se han presentado aquí. El resto ha pasado de nosotros. Que no todas las vecinas pues se pueden permitir el marcharse y demás. Parece que es lo que quieren. Lo que pasa es que es muy lamentable que teniendo nuestras casas nos tengamos que ir. Libertad se escucha en la mesa, Nayara. Sí, porque ¿quién podía imaginarse que un circuito urbano iba a generar problemas de contaminación acústica, de movilidad para los vecinos? ¿Quién se podía imaginar esto? Bueno, pues claro, estas son las consecuencias y la reflexión que invito a hacer es el coste-beneficio de estos macroeventos que son para ricos y mega ricos. El beneficio real que se deja en la ciudadanía de a pie de Madrid es escasa. Y esto se lo han montado unos cuantos para que las entradas se pagan a un montón de miles de euros y para, bueno, generar pues la llegada de mucha gente de mucho dinero. Pero para el ciudadano de a pie esto es una incomodidad, esto es un estorbo, para los vecinos muchísimo más. Y yo me planteo, Madrid ya sabemos que es el centro, el rompeolas de todas las Españas, pero el hecho de estas políticas de macroeventos tan continuos, y este año habéis tenido unos cuantos, ese coste-beneficio y ese pozo que se deja en el ciudadano de a pie, ¿merece la pena? ¿De verdad merece la pena un circuito urbano para ricos y mega ricos? Trigueros. Vamos a ver. Yo creo que el tener el Gran Premio de Fórmula 1 en una ciudad como Madrid es una repercusión mundial de lo que significa Madrid, igual que es una Olimpiada, quiero decir. Y luego después el tema en Barcelona también lo hicieron, exactamente. Bueno, pero pues no urbano, ¿eh? No, urbano, pero vamos a ver, tenemos también el circuito de Singapur, que es urbano, tenemos el circuito de Mónaco, recientemente, que es urbano. Esto dura una semana, no dura más. Entonces solo dura una semana. Os fastidiáis una semanita solo. Bueno, una semana, digamos, es un acontecimiento singularísimo. Entonces yo creo que, igual que hay fiestas, ¿no? Fiestas que la mascleta de Valencia dura lo que dura, pero las fiestas son ruidosas. Estamos hablando en este caso de ruido, ahora también hablaremos de los costes y el beneficio, bueno, Emilio. Yo opino que si es un beneficio, digamos, no sé si hasta qué punto es tangible, no tengo los datos económicos, pero intangible seguro, para Madrid como representante. Emilio. No, perdona. Para Madrid como tal. Dices tú, Triguero, que en otros sitios hay fiestas. El problema es que la fiesta del Partido Popular en Madrid la pagamos los madrileños. Nos aseguraron de palabra y de obra. El secretario general del Partido Popular en Madrid, Alfonso Serrano, lo tengo ahora mismo, lo estoy viendo, diciénnos, no va a costar un euro de dinero para los madrileños. Creo que van entre 500 y 700 millones de euros de dinero público. Tranquilamente, ¿eh? Eso, yo ahí no te puedo rebatir, no tengo datos concretos de cómo se evalúa el intangible. En el fondo, de lo que va es de que Isabel Díaz Ayuso, antes de las elecciones, se haga un par de fotos subiéndose a un coche de Fórmula 1 y sea muy popular. Va exactamente de eso. Y va a ocurrir exactamente igual que ocurrió en Valencia. Y el problema es que hacen del territorio y de la comunidad un escenario y hacen un Madrid que sirve para los grandes negocios, para sus amigos y para los grandes eventos. Y la inmensa mayoría de los madrileños está siendo expulsada de ese Madrid. Barrios enteros por la especulación inmobiliaria y porque convierte en Madrid en un enorme decorado para quien tiene dinero para pagarse la entrada al parque. Y quien no tiene dinero para pagarse la entrada al parque, 200.000 madrileños todos los años saliendo de Madrid a las provincias adyacentes para venir a trabajar a Madrid y volverse a por la provincia de fuera porque no pueden permitirse el lujo de trabajar allá donde viven. Emilio, Madrid está convirtiendo en referente para muchos acontecimientos. El tema del fútbol americano que viene a España, los conciertos que se hacen. Yo creo que esos grandes eventos ponen a Madrid y España en el mundo. A mí no me parece mal. No me parece mal. Se te ha olvidado, querido Pepe, que el año pasado hubo una frustrada Feria de Abril en Madrid. Yo lo lamento porque os deseo lo mejor a los madrileños, que hagáis una Feria de Abril estupenda y dentro de esa política de eventos espero que también los navarros no se enfaden si os propongo también que organicéis unos Sanfermines los de Madrid, y todo lo que queráis, ¿no? Y has hecho una comparación, pero, por favor, espérate, y has hecho una comparación o dos que digo para que la gente lo sepa. Se intentó una mascleta de Madrid-Río también. Sí, claro, si es que aquí estamos para todo. O sea, ya lo dijo Góngora. No, quiero decir, has hablado de Mónaco, hombre, es que Mónaco a qué se dedica, no se puede dedicar. Espero que Madrid tenga más oportunidades que Mónaco. Y Singapur es una isla-estado que no tiene apenas sitio, le tiene que ganar terreno al mar. Yo lo que te pregunto es por qué la gente que pensáis que el futuro de una ciudad o de un país está en la economía de eventos. Yo de luego estoy muy en contra. Y por cierto, no sé en cuántos Bernabéus, desde el punto de vista acústico, se mide el ruido de una Fórmula 1. No sé en cuántos Bernabéus. Te lo digo porque además, si queréis comparación, llamad a Valencia y preguntad por la Fórmula 1 que se ha registrado aquí en Madrid. Bueno, habéis mencionado antes, Emilio, Alfonso Serrano, que la Fórmula 1 no iba a suponer un solo euro de coste para los madrileños. Lo ha comparado con Valencia.
Y quien sabe de cuánto costó la Fórmula 1 en Valencia es Loreto Chando. Muy buenas tardes, Loreto. Hola, buenas tardes. ¿Os salió el circuito de Valencia tan rentable como os vendieron entonces? 0 euros por valenciano. Sí, la Fórmula 1 en realidad es una ruina para las ciudades, sobre todo porque ya no solamente es el tema de la construcción de los circuitos urbanos, es el tema de los canons que tú le tienes que pagar al dueño de la Fórmula 1 para tener el evento en tu ciudad. Son millones y millones, o sea, es coger millones de euros y tirarlos por el váter, o sea, es carísimo, y luego el retorno económico que tiene para la ciudad es absolutamente falso lo que se dice. Valencia fue un absoluto fracaso, es que tenían el ejemplo, o sea, es que Isabel Díaz Ayuso tenía el ejemplo de Valencia, porque Nayara lo ha explicado muy bien, esto es un evento para gente con muchísimo dinero, para ricos y muy ricos. O sea, yo no sé cómo estarán ahora, pero yo recuerdo que en los años en los que se hizo en Valencia, que te estoy hablando del Pleistoceno inferior, o sea, valían las entradas, creo que la más barata eran 300 euros. O sea, es que es una absoluta locura el precio de las entradas de la Fórmula 1. Yo espero que, mira, lo digo en serio, que les vaya bien y sea rentable, y no como sucedió en Valencia. Yo ya lo he contado en este programa alguna vez. Yo fui a todos los grandes premios de Valencia invitada porque tenían que regalar las entradas. Loreto, está todo vendido, ¿eh? Vamos a recordar, si te parece, lo que ocurrió exactamente en Valencia y cómo está ese circuito a día de hoy. Año 2008, rugían los motores de las escuderías en Valencia. Año 2026, silencio y cerca de 1 millar de personas malviviendo sin agua y sin electricidad. Crean un montón de problemas en el barrio. ¿Qué pasó con el circuito urbano de Valencia? 5.473 kilómetros, 25 curvas y un supuesto coste cero para los valencianos. Y el circuito tiene muy buena pinta. La realidad, al menos 300 millones de euros públicos invertidos para tan solo 5 grandes premios celebrados entre 2008 y 2012 que cada vez generaban menos espectadores y más pérdidas. Van a ver poca cosa y sentir mucho ruido. Según el diario.es, quedan por pagar 42 millones de euros a la Generalitat y los valencianos, a través de cesiones de suelo, tendrán que abonar la mitad de esa deuda antigua. Los vestigios de lo que algún día fue un circuito de Fórmula 1 ahora lo ocupan escombros y asentamientos de personas sin hogar en una de las zonas más cotizadas de Valencia. Eso no puede estar ahí. Al lado de estas fincas no pueden estar. Una situación de abandono donde las chabolas se multiplican tras los desalojos en otros puntos de la ciudad. Pues muy triste. Su futuro. El ayuntamiento acaba de aprobar que donde antes corrían los monoplazas se construya un nuevo barrio con 3.200 viviendas. Ya lo dijo Fernando Alonso, Loreto, van a haber poca cosa y mucho ruido. Sí. Bueno, antes cuando estaba oyendo a los vecinos con lo del ruido, digo, pues si los de la Fórmula 3 les molestan, que se agarren los machos cuando llegue la Fórmula 1. Es un ruido, de verdad. El tema de los asentamientos, claro, es que el circuito urbano se construyó y luego se dejó de la mano de Dios, porque la Fórmula 1, como bien hemos dicho ya varias veces en este programa, fue un absoluto fracaso. Entonces, esa zona, que en un principio era una zona bastante humilde, ha ido creciendo porque, claro, la ciudad se va expandiendo, en el centro ya no caben más edificaciones y se ha ido expandiendo, y ahora es un barrio que se está expandiendo por ahí de viviendas de lujo, con piscina y con tal. Pero claro, ahí hay asentamientos chabolistas desde prácticamente que finalizó la Fórmula 1. Aquí el tema es qué va a pasar con esas personas. O sea, es que hay cerca de 1.000 personas viviendo ahí en unas condiciones lamentables. Y esto lo tiene que gestionar el Ayuntamiento de Valencia, lo tiene que gestionar la señora María José Catalá, que es la que tiene las competencias para esto. Sé que ha habido movidas porque si los iban a echar, si no los iban a echar, el Ayuntamiento, María José Ferrasán II, la vicealcaldesa, niega que los vayan a echar el día 10 de septiembre, como dicen algunas ONGs, pero es que no es una cuestión de cuándo los vas a echar en fechas, es una cuestión de que tú no puedes tener malviviendo a cerca de entre 800 y 1.000 personas, donde hay 7 menores viviendo en esas condiciones. Eso es lo que no se puede permitir por parte del ayuntamiento de la ciudad. Loreto, ¿tú crees que puede tener algún parecido las consecuencias de este circuito urbano en Madrid con lo que ha pasado en Valencia? Pues espero equivocarme, pero mira, Pepe estaba diciendo, está todo vendido. En Valencia también se vendió prácticamente todo el primer año. El primer año no es el primer año. El primer año es la novedad. Yo espero equivocarme, pero es que en España no funciona ese tipo de mercado con circuitos urbanos. Es que ya tenemos la experiencia de Valencia, de verdad. O sea, y sobre todo, teniendo circuitos que se pueden adecuar a la Fórmula 1. O sea, gastar el dinero de los madrileños en hacer esto. Y luego hay una cosa que para mí es lo importante. Yo, si fuese la oposición, empezaría a revisar todos los contratos ya.
no vaya a ser que nos encontremos con la sorpresita que nos pasó en Valencia, ¿no? Que luego había contratos que se los habían dado a la Gürtel, contratos amiguetes y estas cosas que suele pasar cuando gobierna el Partido Popular, por desgracia. Loreto, estamos hablando de ruido, pero para que nos hagamos una idea, ¿a qué se puede parecer el ruido al que se van a enfrentar estos vecinos? Raquel Hervás. Buenas tardes, ¿cómo está la mesa? ¿Cómo está España? El circuito de Madrid llega a la capital, el Festival del Decibelio. Y es gracioso porque Mad en inglés significa loco, que es como se están volviendo los vecinos afectados por el ruido. Todo el mundo tiene una historia chunga con un vecino que le toca las narices, pero cuando tu vecino es el circuito de Fórmula 1 que no te deja vivir, ¿qué haces? ¿Lo denuncias? ¿A quién? ¿A la Comunidad de Madrid? Que lo único que te va a decir es, a lo que tú llamas infierno, yo lo llamo gran premio. ¡Chao, pescado! ¡Hala! Es que imaginaos que es domingo por la mañana y tu vecino de arriba decide iniciarse, pues yo que sé, en el noble arte del pico hidráulico. Mientras los de al lado intenta calmar, pues yo que sé, a una docena de hijos recién nacidos que le ha salido esa noche por ahí. Y el de abajo pone a todo trapo, se pone a repasar la discografía de Argel, ¿eh? Pues todo eso a la vez. Imaginaos lo que tiene que ser vivir con ese ruido. De hecho, me he enterado que ACDC compuso Highway to Hell, Carretera hacia el infierno, basándose en la vida de un vecino de Valdebebas. En fin, quiero mandar mucho ánimo a los afectados y afectadas y ojalá le podáis decir pronto, chao pescado, al ruido. Ojalá el ruido fuera como este. Emilio, creo que querías puntualizar algo. Sí, bueno, viendo el estado de abandono del anterior circuito de Fórmula 1 en Valencia, no me extrañaría que los mismos que están generando abandono, degradación y finalmente calamidades, después fueran allá a hacerse un vídeo como Albiol a decirle a la gente que se busque un trabajo, que es lo que hacen siempre. Por eso yo creo que detrás de la Fórmula 1 hay mucho más que una carrera, hay modelos de gestión y de ciudad. Tú quieres una región basada en los grandes eventos deportivos, los titulares rápidos, el turismo masivo y el sector servicios como motor exclusivo, o apuestas por regiones que tengan industria, empleo estable, salarios altos, oferta cultural y deportiva y pues transporte público en condiciones. Estás eligiendo modelos de ciudad. Y obviamente en algunos sitios la derecha está eligiendo modelos de ciudad que tienen que ver con convertir las ciudades en un decorado. Y eso no está pensado para la gente. La oferta cultural de Madrid, el transporte público de Madrid y la marinera. O sea, pregúntaselo a los del metro. Es incompatible tener un modelo de ciudad en el que tengan cabida grandes eventos deportivos, culturales o espectáculos, no es un modelo que excluya buenos servicios, buena educación. No tiene por qué serlo. No tiene por qué serlo. No estoy de acuerdo. Tú has hablado de salarios más bajos, Madrid no tiene los salarios más bajos. O sea, que tiene problemas, que Madrid tiene grandes problemas. La región que menos invierte per cápita en atención primaria. Tiene los mismos grandes problemas que tienen las grandes capitales o las grandes los terceros peores servicios sociales de toda España, dicho por los directores y gerentes de servicios estatales. Sucede en todos los grandes núcleos urbanos o en todas las grandes comunidades que son motor de su país. Sucede en Madrid como Madrid ciudad y por extensión en la comunidad. Sucede ¿Cuántos indicadores en París, tengo que darte, David, para que me reconozcas que los servicios públicos de la Comunidad de Madrid no están ni de lejos a la altura de la región que se supone que es la más rica de España? Te estoy diciendo, gasto de atención primaria, el peor de España. Momento, no hables a la vez. Y no veo que haya y soy usuario de los servicios públicos madrileños, uso el transporte público, uso la sanidad pública, he utilizado la educación pública en mi etapa formativa y no he tenido una percepción, no es una muestra, te estoy hablando mi ejemplo personal. Tú no has vivido que los hospitales públicos en Madrid presuman de organizar las listas de espera con el criterio de ganar más dinero, como hemos visto todos. Ir a la sanidad pública, he tenido o la paz colapsada todos los veranos y todos los inviernos. Un buen sistema, he estado agradecido. Sabéis que soy usuario y ya te digo que es mi experiencia, que no tiene por qué ser la experiencia de todo el mundo. Yo por eso hay indicadores objetivos, para que no dependa de tu experiencia de la Madrid, del distrito de Tetuán, pues claro, por eso, para que no dependa de tu experiencia personal o de la mía, hay indicadores objetivos. Claro. Y los indicadores objetivos, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales nos sitúa desde hace 8 años como los terceros peores servicios sociales de España. La inversión en atención primaria somos los últimos de España per cápita, por ejemplo. El gasto por alumnado universitario, lo mismo. Entonces, faltan plazas de FP, las profesoras de educación infantil están en huelga, los bomberos forestales, ¿para qué te voy a contar? Entonces, no me digas que no es incompatible. Están haciendo una región de grandes macroeventos deportivos, abandonando completamente lo que son las necesidades de problemas de plazas, obviamente. Dejadme despedir a Loreto para cerrar. No sé si quieres apuntar algo más. Es que yo me voy a quedar con lo que se está diciendo en la mesa. Quiero decir, 600, lo que ha dicho Emilio, 600 millones de euros gastados en un circuito urbano cuando tienes el 20% de las camas hospitalarias cerradas durante el verano, cuando te faltan médicos, te faltan enfermeras, cuando falseas las listas de espera, que eso Marta Nebot se ha echado a contarlo ahí en la mesa, porque tú no puedes estar en 2 listas de espera a la vez, solo en una, para operarte. Con lo cual, por supuesto que las listas de espera bajan si haces eso.
O sea, cuando estás privatizándolo todo. O sea, pues lo siento. Menos más Fórmula 1 y más servicios públicos para la ciudadanía. O sea, porque no todo el mundo tiene 6 millones para comprarse un aticazo en el barrio de Chamberí. La mayoría de los madrileños llega a final de mes como puede. Por lo tanto, o sea, menos pasta en gilipolleces y más dinero en lo que es necesario, que son los servicios públicos. Loreto, dicho queda. Muchísimas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Chao. Bueno, podría llegarse a suponer, algunos lo harán, que puede llegar a haber incluso cambios en el horizonte del Partido Popular. Ahora, ¿estarán eligiendo ya bando en la guerra que se puede avecinar dentro del partido? Para averiguarlo, hemos mandado a Raquel Hervás a la calle para preguntar si son Team Feijóo o Team Ayuso. ¿Quién tendrá el último chao pescado? Feijóo ha hablado por fin de la Oficina Residencia Oficial y lo ha hecho para echarle más leña al fuego. Contra Ayuso, porque nos molesta. Hola, ¿cómo está usted? Ya tenso aquí, ¿eh? No. Sí. Un poquillo. Muchas gracias, me tengo que marchar, discúlpame. Pero hombre, pero tan rojo, no vaya a cruzar usted en rojo. No, cruzaremos en verde. Ah, claro, el verde le gusta un poco, ¿eh? Graciosa. Ha dicho que soy graciosa. Y además con sentido del humor. ¿Cómo está el agua ahí dentro en Génova? Muy bien. ¿Y usted con quién va? ¿Con Feijóo o con Ayuso? Me lo puede decir, es un secreto. Yo soy del PP. ¿Y eso qué significa? Yo no sé. No, cruzaremos en verde. Jaime de los Santos, no se vaya, no corra. Pero por la carretera no, que se le puede pillar. Chao pescado. Para ver qué opinabais, si vais con Feijóo o vais con Ayuso. Me haces preguntas muy difíciles. Es que me ponéis en cada brete de cuidado. Muchas gracias. Un mexicano que le gusta Ayuso, no se encuentra eso tan fácil, ¿eh? En contra de la izquierda, encantado de la vida. No se veía una cosa así desde Franco. ¿Con quién va usted? Con Ayuso. ¿Por qué? Me encanta. Me mola. Yo sé que Ayuso tiene muchos seguidores, mucha gente que la quiere. Ayuso Liver se ha dicho, el ático está en venta, chao pescado. ¿Qué le parece? Chao pescado. No merecemos otra cosa. Por lo menos un bye bye, mi picolísima dama. ¿Y por qué lo compró? Esta es la casa de todos, carajo. ¿Para qué era el ático? Para residencia, yo creo. La respuesta es por supuesto. Y mira que a la residencia a Ayuso no le gusta mucho, ¿eh? No, dice que no. La calle habla, Roca. Sí, bueno, pero habrá que abundar un poquito más. Veremos a ver hasta dónde llegan los puñales en los próximos meses y en las próximas semanas. ¿Tú crees que se avecina una batalla interna entre Feijóo y Ayuso? No, yo creo que la batalla siempre ha existido. Otra cosa es que han tenido la habilidad de esquivarse. De esquivarse y de que no lo pareciera. Pero cuando lleguen los días señaladitos, yo creo que arreciarán. Yo creo que esto ahora mismo son escarceos, pero hay un mar de fondo importante entre lo que significa, no digo él concretamente, sino entre lo que significa Feijóo y lo que significa la señora Díaz Ayuso. Son dos modelos de partido en confrontación con un tercero perturbador, que es la extrema derecha, y desde luego ahí hay tomate y veremos a ver lo que va ocurriendo. Yo, como he dicho en otras ocasiones, esto del ático solamente es la punta del iceberg. Yo creo que hay cosas más importantes que atosigan a Díaz Ayuso y que están en la cartera de Feijóo y los suyos. No sabremos cuándo la van a sacar o si la van a sacar o no, pero evidentemente hay un mar de fondo importante. David Fernández, con el que hemos hablado antes, dice que en las próximas semanas habrá información o se sabrán cosas sobre el viaje a México de la presidenta. Pero también lo Marisol, ¿tú crees que hay un pacto interesado entre ambos durante todo este tiempo que a lo mejor está a punto de romperse? Yo creo que Ayuso le ha puesto las cosas muy difíciles a Feijóo durante mucho tiempo y él no ha tenido más remedio que aguantarla, pero creo que ya ha agotado la paciencia de Génova. Yo creo que el equipo de Feijóo y el propio líder popular se siente ahora más fuerte, se siente más consolidado y creo que en toda la organización, no solo en la dirección popular, hay un cuestionamiento de Ayuso muy importante por el tema de su pareja y el fraude fiscal y ahora por el tema del ático y por el viaje a México, cuidado con lo que pasa ahí. Y porque no ha ayudado, porque no, igual que el resto de varones populares, pues bueno, han intentado estar siempre en línea, ¿no? Igual en privado manifiestan otras opiniones, pero no las expresan públicamente. Ella siempre ha ido por libre, entonces creo que estamos en un momento en que la balanza se va a tener que inclinar a un lado o a otro. Pues sí, es verdad que Génova ha intentado poner el foco en la crisis de Ceuta, pero es que Ayuso se ha llevado el protagonismo. Se ha llevado el protagonismo, pero el Partido
Partido Popular ya aprendieron con Casado que no se puede ir con el cuchillo entre los dientes, que las guerras y las puñaladas son por la espalda y de manera civilina. De hecho, hemos empezado a hablar por parte del PP de Madrid, de la Casa de Moaña y de quien paga el piso del viso de Feijóo. Es decir, todos guardan secretos en la cartera y esto es una partida de póker. Que pasa en todos los sitios, que pasa en todos los sitios. Es un poco, en todas las casas. Es un poco en todas las... House of Cards, ¿no? Es un poquito... Hemos hablado de la ministra de Defensa antes, cómo las se dirigía al venganzas se presidente sirven en del plato gobierno. frío, las ases se guardan debajo de la manga y sino que le gana a la señora Cifuentes cuando le sacaron el famoso vídeo. La popularidad de Ayuso ahora mismo, vamos, no tiene parangón. Pero fíjate que yo llevo mucho tiempo... ¿Perderá la mayoría absoluta, Trigueros? Perdona, no lo puedo asegurar. Yo quiero decir, porque este es el no grave lo puedo riesgo que ve asegurar Génova porque no y sé, ve el Partido Popular de Vox Madrid, hasta ahora ha estado eliminado Vox hasta ahora ha estado eliminado en Madrid. No lo sé si Vox verdaderamente tuviera algo eso, pero desde luego que en Madrid gobernará el PP solo o el PP con Vox, no me cabe la menor duda. No llevamos el suficiente tiempo en Madrid para darnos cuenta de que no es un problema de caras, que tuvimos a Esperanza Aguirre, tuvimos a Ignacio González, tuvimos a Cifuentes, ahora a Ayuso, y el problema es un partido político, el Partido Popular, que ha estado rodeado permanentemente de escándalos, de corrupción y de opacidad, y eso ha sido Por eso sigue ganando las elecciones. Yo creo que le iría mejor a Madrid y aún así ganan las elecciones. Eso es lo que la izquierda probablemente se tendría que hacer. Como el PRI en México. Vamos a hablar de, en este caso, el presidente de los empresarios, de Antonio Garamendi, que se encamina a un tercer mandato de la COE. Estará contento porque lleva 4 años consecutivos con subida de salario y parece que podrá hacerlo incluso 4 años más, porque el empresario, María Molero, no tiene rivales para las elecciones. No lo tiene, Gonzalo, no habrá votación y Garamendi va a ser proclamado presidente de la COE, tal y como apunta y lo están viendo el diario.es. Garamendi se va a presentar de nuevo y la gran patronal española pues no ha recibido ninguna otra candidatura, así que no va a haber votación y Garamendi será elegido por aclamación el próximo 1 de octubre, como recogen los estatutos de la patronal. Bueno, pues el empresario encadena su tercer mandato al frente de la organización, sin rivales, 8 años como presidente y con esta última reelección renueva cargo hasta 2030. Pues quién mejor para comentar esta jugada que José Miguel Villarroya. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludo a todo el mundo. Veo que estáis animados por Madrid, ¿no? Aquí estamos más, sí, ¿por qué lo dices? No, digo porque escucho partidas de póker, navajazos traperos y tal. Pero no te preocupes que la semana que viene bajo yo a Madrid y pongo orden. Ya amenazo con mi presencia en Madrid y voy a poner orden. La dictadura del proletariado es de cosecha propia, pero me da que también va a haber alguien a partir de septiembre que le va a facilitar las cosas a estas guerras internas que hay en el Partido Popular. Y van de negro, y no son árbitros. José Miguel. Si vamos a hablar de fútbol... No estaba hablando de fútbol, estaba hablando de la judicatura. Estaba hablando de la judicatura. ¿Qué te parece? Bueno, como dices de negro y tú eres de... Bueno, hombre, no seas mal pensado, hombre, que pues, los de las togas también van de negro, ¿eh? De verdad, qué obsesión. Oye, también. ¿Qué te parece esto de Garamendi otros 4 años más? Ahí como se va a hacer funcionario al final. Bueno, me parece bien, es decir, el hombre representa a la perfección lo que es la lucha de clases. Y él hace ese papel del empresario de las novelas de Dickens, que nos quiere volver a llevar a todos a periodos de semiesclavitud. Está consiguiendo algunas cosas e imagino que los empresarios pues, deben estar contentos y felices con él. Por lo tanto, no se presenta a nadie porque él cumple su función a la perfección. Para eso lo han puesto allí, estarán contentos, no se presenta a nadie y volverá a estar 4 años más. Supongo que lo primero que hará es subirse el sueldo, no sé si el 0,5 o el 1% que pide que nos subamos los trabajadores, aunque si se sube el sueldo del 1% con lo que cobra va a ser el triple o el cuatriple de lo que cobraremos 500 trabajadores juntos. Pero bueno, en eso estamos, es decir, él representa la lucha de clases, que mucha gente dice que ha dejado de existir, pero no, existe y por desgracia para la clase trabajadora pues la va ganando por gente como Garamendi. Bueno, probablemente haya subida de sueldo durante varios años mientras nieguen la subida de sueldo al resto de la gente, como suele ser habitual. Te quiero preguntar también, Villarroya, por Aznar y su viaje a Ceuta 24 años después de Perejil, ¿qué te parece? Bueno, pues supongo que irá allí a montar alguna historia, no sé qué va a hacer, no sé si que pretende montar algún tipo de
de conflicto bélico, pero de todas maneras lo que debería decir el señor Aznar, que no va a decir, pues es quién ha organizado lo que pasó en Ceuta. Pero como él cobra de donde cobra, pues imagino que no va a decir nada. Irá allí a decir que el gobierno lo está haciendo mal, que está haciendo cosas bastante mal en el tema de Ceuta, pero irá a decir eso. No creo que nos vaya a explicar, porque a lo mejor él sí que tiene conocimiento de quién ha organizado esta invasión, porque fue una invasión, y quién se lo ha permitido a Marruecos. Como él cobra de los dos. ¿Crees que va a criticar la manera de actuar de Marruecos o que va a ir directamente a por Pedro Sánchez? No, va a ir allí a criticar a Pedro Sánchez, supongo. Vaya, si critica a Marruecos y a Estados Unidos, pues me va a dar un patatús, ¿no? Porque entonces el señor Aznar habrá hecho un giro de 180 grados. Supongo que, imagino que irá allí a Ceuta a decir que el gobierno lo ha hecho muy mal. Yo repito, hay cosas que las ha hecho mal en esta crisis, pero simple y llanamente dirá que el gobierno lo ha hecho mal, y entonces nos hablará igual de cuando él estuvo de presidente del gobierno, que bueno, hizo una intervención militar a la invasión de Perejil, ¿no? Es decir, esto es lo que irá a decir. Supongo que irá por ahí, no creo que vaya a explicar que esto lo ha organizado Marruecos, justo en un momento donde Marruecos ha perdido el gasoducto de Argelia, que hay mejores relaciones entre España y Argelia, y supuestamente Marruecos ha perdido 250 millones anuales de euros por el tema del gas que pasa de Argelia directamente a España, y que a Estados Unidos y a Israel evidentemente les interesa controlar las aguas del estrecho. Y no mejor que las controle que tener Ceuta, fundamentalmente, también Melilla, pero fundamentalmente Ceuta, en manos marroquíes. Esta es la realidad de lo que ha pasado ahí. Luego, evidentemente, hay muchas más cosas, como estamos viendo, los problemas que tienen los ciudadanos ceutís con 8 o 9 mil emigrantes o gente que entró, que está dando vueltas por ahí. Pero el origen está en una operación, que hay que decir que prácticamente es una operación militar, auspiciada por Estados Unidos y por Israel. ¿Esto lo va a decir el señor Aznar? No, porque no lo ha dicho tampoco el Partido Popular, ni lo ha dicho Vox, ni lo está diciendo nadie, lo estamos diciendo Cuatro y el Cabo, ¿no? Y esta es la realidad. Entonces yo creo que lo que va a ir a Ceuta es a decir que el gobierno es un desastre, y que si estuviera el Partido Popular, bueno, estuviera él, porque no creo que al señor Aznar le guste mucho Feijóo, que si estuviera él, pues hubiera enviado a la Legión y que iría todo a los fenomenal. tercios del Duque de Alba. Y que iría todo fenomenal. Sí, ¿Se entiende, pues, José supongo Miguel? que Pues ya oye, hace muchas gracias por la noticia que nos has anticipado. Te esperamos aquí la semana que viene ansiosamente. Un abrazo y muy buenas tardes. Bueno, chao, chao. Chao, pescado. Chao, pescado. A ver si nos vamos enterando. Te han pillado, bacalao. Venga, hasta luego. Bueno, y nosotros ahora mismo nos vamos. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios.
diseño gráfico y multimedia, creación y mantenimiento de páginas web, diseño de moda exclusiva a capricho, clases de informática presencial y online, logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad, retoque y reparación de fotografías, edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños, carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.